para informar en relación con el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el año 2023. La intervención del gobernador será por un tiempo de 30 minutos. Señor gobernador, tiene la palabra. Muy bien, muchísimas gracias, presidente, señorías. Un placer estar en el Senado con motivo de la presentación y discusión de los presupuestos generales del Estado y la Seguridad Social para 2023. En mi intervención de hoy voy a realizar una actualización de la valoración que ya hice en el Congreso en el mes de octubre. Se ha repartido un documento extenso en el que básicamente, como digo, se actualiza aquel documento que también distribuimos. Se puede encontrar también en la página web del Banco de España, acabará de publicarse hace solamente unos minutos. Y me van a permitir que en esta intervención inicial lo que haga es un resumen de los elementos fundamentales de ese documento. Para ello voy a dividir esta intervención inicial en 4 grandes bloques. En la primera voy a describir cómo vemos desde el Banco de España las perspectivas económicas de la economía española, para lo cual evidentemente voy a tener que hacer mención a la evolución de la economía internacional y, por supuesto, de la economía europea. Un segundo bloque se lo voy a dedicar a, desde la perspectiva de nuevo del Banco de España, cuáles son las políticas económicas más adecuadas para abordar esa situación tan compleja en la que nos encontramos. La tercera parte de mi intervención la voy a dedicar a la valoración de los presupuestos, combinado con el plan presupuestario. Saben que es un documento complementario de los presupuestos que es fundamental, sobre todo en un país tan descentralizado como España, combinar estos 2 documentos en su análisis. Y, por último, voy a hacer también alguna mención en el cuarto bloque a algunas consideraciones de medio plazo desde la perspectiva también de la política presupuestaria. Empiezo, por tanto, con el primer bloque. El resumen de esa primera parte del documento que les he distribuido, básicamente lo que señala es que la situación macroeconómica actual, global, pero también europea, ha venido perdiendo dinamismo de una manera apreciable en los últimos meses, y esto tiene que ver con distintos factores. En primer lugar, el repunte de la inflación mundial, que ha alcanzado niveles inéditos en varias décadas y que, por supuesto, también ha provocado una reacción muy contundente por parte de los principales bancos centrales, lo cual ha llevado, a su vez, a un endurecimiento significativo de las condiciones financieras. Una parte, como saben, del aumento de los precios de consumo tiene que ver con el incremento muy elevado de muchas materias primas importadas, y esto ha provocado, por supuesto, una pérdida real de rentas para muchos agentes, hogares y también empresas, relacionado, por supuesto, todo esto, aunque no únicamente, con la guerra de Ucrania. La guerra en sí mismo ha provocado también un incremento de la incertidumbre muy significativo, en particular en Europa, acerca del suministro energético e incluso también la posibilidad de que se produzca una escalada significativa de las tensiones geopolíticas y, por tanto, esa combinación de factores, incremento de la inflación, endurecimiento de las condiciones financieras, pérdida de poder real de hogares y empresas, junto con este incremento de la incertidumbre, es lo que ha provocado esa desaceleración de la actividad económica global y una revisión paulatina de las proyecciones macroeconómicas de los distintos organismos, las de crecimiento económico a la baja y las de inflación al alza. E incluso también me gustaría subrayar que ha aumentado claramente también la probabilidad que incluso los mercados financieros otorgan a una recesión global en estos momentos. Como digo, Europa está particularmente expuesta a los desarrollos vinculados con la guerra, tanto por su proximidad geográfica como especialmente por su dependencia de las materias primas importadas desde Rusia y, en concreto, de gas. Europa está respondiendo a esta situación básicamente a través de la diversificación geográfica de las importaciones y la reducción del consumo, y de hecho pues se han acumulado unos niveles de almacenamiento de gas históricamente elevados e incluso por encima de aquellos objetivos que había marcado previamente la Unión Europea. No obstante, también sabemos que estas actuaciones podrían no garantizar plenamente la disponibilidad de suministro durante los próximos inviernos, en particular si las condiciones climatológicas en Europa fueran particularmente graves. En este contexto, las presiones inflacionistas en el área del euro se han intensificado y evidencian una mayor persistencia. Como saben, el último dato publicado de inflación para el área del euro fue el correspondiente al mes de octubre, 10,6%.
La mitad de este incremento se debe de una manera directa o indirecta al incremento de los precios energéticos. 40% es un efecto puramente directo del incremento de las materias primas energéticas, un 10% como consecuencia del efecto indirecto que generan estos incrementos de los precios energéticos en la inflación subyacente. Un 25% del incremento de la inflación se debe al componente de alimentos, que también saben que ha sido una variable muy afectada por la guerra, pero también hay que reconocer que se ha producido una generalización de las presiones alcistas de los precios, lo que ha llevado a la inflación subyacente del área del euro al entorno del 5% en octubre y, de hecho, más de la mitad de las rúbricas de la inflación subyacente tienen o presentaron tasas superiores al 4% en ese mes. En términos de crecimiento, a pesar de que el crecimiento económico en el área del euro sorprendió al alza en el primer semestre del año, en el tercer trimestre se ha producido una moderación muy significativa hacia el entorno del 0,2% en tasa intertrimestral, y la previsión es que esta desaceleración se intensifique en los meses finales del año, como parece desprenderse, de hecho, de la mayor parte de los indicadores que se han venido publicando correspondientes al cuarto trimestre. Las proyecciones más recientes, como en el caso de la economía global, también las últimas, por ejemplo, publicadas por la Comisión Europea hace solamente unos días, lo que contemplan es una moderación de la actividad muy intensa para el año 2023 y una revisión al alza de la inflación. Este es el primer punto. Si nos movemos ahora a la economía española, como segundo aspecto a considerar, es evidente que estos mismos factores que acabo de subrayar y estas tendencias se observan en nuestra economía, que están lastrando, por tanto, el crecimiento del PIB e incrementando las presiones inflacionistas. De hecho, como saben, en el tercer trimestre del año el PIB se desaceleró de una forma intensa hasta el 0,2% intertrimestral, cuando en el trimestre previo la tasa de crecimiento intertrimestral había sido del 1,5%. Como resultado, también saben que el nivel de PIB de la economía española se encuentra aún, tras ese dato del tercer trimestre, 2 puntos porcentuales por debajo del alcanzado a finales de 2019, es decir, antes de la pandemia. Esta es una excepción en comparación con otros países europeos, si bien también es cierto que en el caso del empleo la brecha en relación con el nivel previo a la crisis de la pandemia es inferior, pero todavía no negativo, de casi un punto porcentual si lo medimos en términos de horas totales trabajadas. Los indicadores del cuarto trimestre que tenemos para la economía española apuntan a una prolongación de la debilidad de la actividad que, de acuerdo con nuestras estimaciones, podría experimentar un leve crecimiento positivo similar al del tercer trimestre. Los indicadores cualitativos han tendido a mostrar un debilitamiento adicional al del tercer trimestre, pero, sin embargo, el empleo ha mantenido un tono más dinámico, tanto en octubre como en la información que tenemos hasta este momento del mes de noviembre. Saben que el Ministerio publicó recientemente los datos correspondientes a la primera quincena del mes. En cuanto a la inflación, el IAPC situó su tasa interanual en octubre en el 7,3%. Hoy hemos conocido el dato preliminar correspondiente al mes de noviembre, 6,6%. Esto supone una reducción muy significativa en comparación con el máximo que se alcanzó en el mes de septiembre. Este descenso se explica fundamentalmente por el descenso observado en los mercados mayoristas de electricidad, que, como saben, en España se traslada muy rápidamente a los precios de consumo, al contrario de lo que sucede en otros países europeos, y por eso estamos observando desde estos últimos meses en los que se ha producido una desaceleración significativa de los precios energéticos, como el diferencial, que era claramente superior en términos de inflación más alta en España que en la media del área del euro, se ha convertido ahora en negativo ese diferencial como consecuencia de esta traslación también rápida a los precios finales, a los precios de consumo. También ha contribuido a la desaceleración de la inflación las distintas medidas adoptadas por las autoridades. Nuestra estimación representa básicamente que estas medidas habrían contribuido a reducir la tasa de la inflación general en España en el mes de octubre en alrededor de 2 puntos porcentuales. Por el contrario, los precios de los alimentos han seguido aumentando, una fuerte aceleración que llegó a alcanzar en tasa interanual un 14% en el mes de octubre. Como sucede en el caso del área del euro, lo acabo de comentar, la inflación subyacente también ha ido aumentando, está en 4,4% en el mes de octubre. En ese mes, de nuevo, más del 50% de los bienes de las partidas del IAPC registraron avances interanuales superiores al 4%. Muy importante, luego comentaré con más extensión este aspecto, no se aprecian por el momento efectos de segunda vuelta significativos sobre los salarios o los márgenes empresariales. Como saben, los bancos centrales concedemos mucha importancia a estos efectos de segunda ronda
cuenta, porque podrían provocar que incrementos, en principio transitorios, derivados de los incrementos de los precios energéticos, podrían provocar una mayor persistencia de las tasas de inflación y, por tanto, también una mayor reacción de la política monetaria. Proyecciones macroeconómicas. El Banco de España, como saben, publicó sus últimas proyecciones el 5 de octubre. En el tiempo transcurrido desde ese 5 de octubre, los desarrollos observados no conducen a una modificación muy significativa de la valoración que realizamos entonces y, de esta manera, es altamente probable que el escenario dibujado en las próximas proyecciones del Banco de España, que publicaremos en el mes de diciembre, no difiera sustancialmente de las que publicamos en ese mes de octubre. En concreto, como saben, para este año esperamos una tasa de crecimiento en el entorno del 4,5% y una desaceleración para el año siguiente hasta el 1,4%. Esto básicamente lo que implica o lo que esperamos es que en los meses de invierno es probable que se prolongue la fase actual, como decía antes, de debilidad de la actividad económica y que sea a partir de la primavera cuando la actividad recobre un vigor creciente al verse impulsada por el alivio gradual, si es que se mantiene, evidentemente, de las tensiones de los mercados de la energía, la resolución paulatina también de los cuellos de botella que tanto han afectado al comercio internacional y también un mayor despliegue relativo de los fondos vinculados al Next Generation EU. El progresivo fortalecimiento de la actividad no será previsiblemente lo suficientemente intenso en todo caso para que la actividad económica en España recupere su nivel previo a la pandemia hasta el primer trimestre del año 2024. En términos de la inflación, esas mismas previsiones macroeconómicas que publicamos a principios de octubre, básicamente lo que nos señalan es que la inflación se situaría en este año 2022 en el entorno, en promedio, en el entorno del 8,7% y que se irá progresivamente moderando de una manera gradual hasta alrededor del 5,6% en el año 2023 y hasta cerca, ligeramente por debajo, incluso 1,9% en el año 2024. Esta moderación que esperamos se debe fundamentalmente a la desaceleración, a la reducción del ritmo de crecimiento de los componentes de energía y alimentos. Sin embargo, no esperamos que la inflación subyacente se reduzca, o se desacelere desde sus elevados niveles actuales hasta la próxima primavera, porque la inflación subyacente seguirá viéndose afectada por la traslación de esos incrementos de los precios energéticos y de los alimentos en los próximos meses, que todavía, de acuerdo con nuestras estimaciones, no se habría completado esa traslación. Muy importante, lo subrayo, todo esto, toda esta desaceleración de la inflación que esperamos descansa sobre dos aspectos muy relevantes. Se asume que la traslación, como digo, por parte de las empresas de los aumentos de costes energéticos se encuentra ya en un estado ya avanzado de culminación y, en segundo lugar, también consideramos que la respuesta de los salarios y los márgenes continuará siendo relativamente contenida como ha sido hasta este momento. Tercer aspecto, en relación con la situación macroeconómica, que quería subrayar tiene que ver con que estas perspectivas económicas, lo estamos subrayando todos los analistas, están sometidas a un elevado grado de incertidumbre. Déjenme ilustrar esta incertidumbre, por ejemplo, con la dispersión en las perspectivas económicas que hoy tienen todos los analistas, las perspectivas a un año. Estamos en niveles de dispersión máximos o prácticamente cercanos a los máximos observados en la crisis financiera de 2008 y estamos en máximos históricos en el caso de las perspectivas de inflación a un año. En particular, como saben, estas perspectivas están muy condicionadas por la evolución del conflicto bélico en Ucrania y, en conjunto, los analistas, el Banco de España también, lo que percibimos es que los riesgos en relación con esas previsiones que acabo de comentar están sesgados a la baja para el crecimiento económico y al alza para la inflación. Y, como un dato ilustrativo, el Banco Central Europeo, en sus previsiones macroeconómicas para el conjunto del área del euro que publicó en el mes de septiembre, incorporó también un escenario adverso en el que se asumía que se podían materializar algunos de los riesgos que voy a subrayar ahora, y en ese contexto el PIB de la Unión Económica y Monetaria podría caer el año que viene un 0,9% frente al dato positivo de 0,9% que estimaba el Banco Central Europeo para el año que viene, además en un contexto también de mayor inflación. ¿Cuáles son las razones que se encuentran detrás de esa incertidumbre? El conflicto bélico y las implicaciones sobre la incertidumbre, por supuesto, pero también sobre los mercados energéticos.
las dudas que todavía tenemos sobre cuál va a ser el grado final de traslación de los incrementos de los precios energéticos a los bienes finales y también del comportamiento de los denominados efectos de segunda ronda. Todos sabemos que una mayor persistencia de la inflación, como la que estamos observando, también hace más probable que esos efectos de segunda ronda acaben produciéndose, aunque, insisto, no lo hemos observado hasta el momento, y también aumenta la probabilidad de que se produzca un desanclaje de las expectativas de inflación. Todo esto, evidentemente, en el caso de que se produjera, provocaría un endurecimiento adicional mayor del esperado por los mercados de la política monetaria, que evidentemente también tendría consecuencias negativas sobre el crecimiento económico. En el caso español hay que subrayar también las dudas que tenemos sobre el ritmo con el que se van a implementar los proyectos asociados a los fondos Next Generation EU. Como saben, lo he explicado en esta Cámara incluso el año pasado, el Banco de España, la primera vez que incorporó un impacto macroeconómico derivado de los fondos europeos fue en marzo del año 2021. Entonces estimamos, de acuerdo con las cifras oficiales, un impacto para el propio año 2021 macroeconómico de 1 punto porcentual. Hoy estimamos que el efecto fue de solamente 2 décimas. Para el año que viene esperamos un impacto de alrededor de 6 décimas en el crecimiento del PIB del año 2023, pero evidentemente con todas las incertidumbres que vuelvo a subrayar. Y, por supuesto, también una parte de las incertidumbres que estamos observando tienen que ver con los mercados internacionales, con las economías internacionales y, en particular, también con el efecto que el endurecimiento simultáneo por parte de todos los bancos centrales de las condiciones financieras puede acabar provocando sobre la actividad económica mundial, que afectaría, por supuesto, también a la economía europea y, en último término, por supuesto, también a la economía española. Bien, esto en cuanto al primer bloque de mi intervención. Paso al segundo bloque. Tiene que ver con, en este contexto tan complejo, de tanta incertidumbre, en que se han ido produciendo revisiones a la baja de las perspectivas de crecimiento económico y al alza de la inflación, cuál debe ser las políticas económicas más adecuadas para afrontarlo, y me van a permitir que subraye esencialmente 3 puntos, que son una política monetaria que debe focalizarse, evidentemente, como es su mandato, en la lucha contra la inflación, en la necesidad de firmar un pacto de rentas, en el inicio de la consolidación presupuestaria, en el reforzamiento de las políticas de oferta y también en una respuesta común europea contundente. Si comienzo, en primer lugar, con la política monetaria, como saben perfectamente, puedo ser muy rápido aquí, la responsabilidad del Banco Central Europeo es mantener la estabilidad de precios en el área del euro. Como consecuencia de tratar de lograr este objetivo, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, en el Consejo de Gobierno hemos decidido desde finales del año pasado proceder a una normalización del extraordinario estímulo monetario que habíamos implementado durante la pandemia y, de hecho, como saben perfectamente, los tipos de interés, el tipo de interés de la facilidad de depósito ha aumentado ya en 200 puntos básicos en las 3 reuniones que hemos tenido en el mes de julio, el primer movimiento, septiembre y luego más recientemente en el mes de octubre, de tal manera que el tipo de la facilidad de depósito se encuentra en la actualidad en el 1,5%. En paralelo también, como saben, en el Banco Central Europeo hemos creado un nuevo instrumento en el que, básicamente, el instrumento para la protección de la transmisión, que podrá activarse para contrarrestar dinámicas de mercado no deseadas y desordenadas que constituyan una seria amenaza para la transmisión de la política monetaria en el conjunto del área del euro. Con esto lo que pretendemos es que precisamente se logre que la política monetaria sea única, no solamente en el conjunto, sino en cada uno de los miembros del área del euro. Bien, a pesar de este proceso de normalización, la realidad es que nuestra valoración actual, la del Consejo de Gobierno, es que asegurar el retorno de la inflación a ese objetivo del 2% en el medio plazo exigirá incrementos adicionales de los tipos de interés en la próxima reunión que tendremos en el mes de diciembre. También hay que subrayar que, dada la incertidumbre que vivimos, con la que convivimos y que acabo de subrayar también hace solamente unos minutos, no es posible en este momento anticipar hasta qué punto los tipos de interés van a tener que aumentar para asegurar precisamente nuestro objetivo de inflación. Aquí hay que considerar al menos 4 aspectos que van a ser muy relevantes desde la perspectiva de las decisiones de la política monetaria del Banco Central Europeo. En primer lugar, por supuesto, esos incrementos de los tipos de interés van a depender de las perspectivas de la inflación, que dependen, a su vez, crucialmente de las perspectivas de crecimiento, incluida, por supuesto, la mayor probabilidad de recesión que percibimos hoy frente a la situación de hace solamente unos meses.
En segundo lugar, por supuesto, también tendremos en cuenta las medidas ya adoptadas y el hecho de que la política monetaria tiene unos ciertos desfases en su implementación. Hay que tener en cuenta que los 3 aumentos que hemos ya aprobado de los tipos de interés desde julio suponen un avance considerable en la reversión de la orientación acomodaticia de la política monetaria y representan, de hecho, la subida más rápida que se ha producido por parte del Banco Central Europeo desde la introducción de la moneda única. Un tercer aspecto que vamos a valorar tiene que ver, evidentemente, con la evolución de las expectativas de inflación de medio plazo, con esos efectos de segunda ronda, en el caso de que se materializaran esos riesgos de desanclaje de las expectativas o se produjeran efectos de segunda ronda significativos, pues evidentemente el endurecimiento monetario también tendría que ser mayor. Y finalmente también quiero mencionar que evidentemente las decisiones de tipos de interés tendrán que tener en cuenta las otras decisiones que podamos adoptar sobre la reducción del saldo de nuestra cartera de valores, en particular de las compras de valores públicos, pero también privados, porque evidentemente el endurecimiento cuantitativo tiene que tener en cuenta la combinación de estos dos aspectos. Como saben, la presidenta del Banco Central Europeo anunció en la última reunión, en la conferencia de prensa tras la última reunión, que definiremos los principios básicos de esta reducción del balance en la reunión de diciembre. En mi opinión, como saben, la ha expresado en distintos momentos, es que por distintos elementos en los que luego podemos entrar en el debate, el proceso de reducción de nuestra cartera de valores debería ser muy gradual y también muy predecible. En cuanto al pacto de rentas, nada nuevo que no me hayan escuchado ya. De nuevo, acabo de subrayar que nuestras perspectivas de inflación son de desaceleración, sí, en el año 2023 y también en el año 2024, pero también he subrayado que esto está basado precisamente en que no se produzcan efectos de segunda ronda de retroalimentación de los incrementos de los precios en los salarios y en los márgenes empresariales. Hasta ahora es verdad que esa moderación de salarios y de márgenes empresariales ha sido la realidad, pero también es verdad que estamos viendo algunas señales de fatiga, un incremento de la presencia de cláusulas de salvaguarda en el caso de los convenios colectivos y también una mayor traslación de los precios energéticos a los precios finales en el caso de las empresas. Por eso pensamos que es imprescindible que los agentes económicos, a través de un pacto de rentas, interioricen la pérdida de renta que implica el encarecimiento de unas materias primas que necesitamos para producir, que necesitamos para consumir, pero que necesitamos importar porque no disponemos de las mismas. La firma de un pacto de rentas explícito que acuerde ese reparto creemos que puede dar mucha estabilidad macroeconómica en los próximos años. Ese acuerdo debería ser compatible con la enorme heterogeneidad que estamos viendo que está teniendo esta crisis también de la pandemia sobre el tejido productivo, también sobre los grupos poblacionales. Sería importante evitar cláusulas de indexación automática de los salarios a la inflación pasada o cláusulas de salvaguarda. Sería importante también que este pacto de rentas tuviera compromisos plurianuales que permitan precisamente dotar de un horizonte de estabilidad a los agentes económicos y tiene que ser explícito tanto en la moderación de los salarios como en la moderación, insisto, siempre de los márgenes empresariales. Y, por supuesto, desde nuestra perspectiva, también el gasto público, evitando el uso generalizado de cláusulas de indexación automáticas, deberían incorporarse a este pacto. Tercer aspecto de las políticas económicas que me parece importante subrayar tiene que ver con la política fiscal, que muy relacionado, por supuesto, con la elaboración de los presupuestos. Hay 3 características de la situación actual que me parecen particularmente relevantes y que deben condicionar la valoración de la política presupuestaria. En primer lugar, el hecho de que estemos viendo un episodio inflacionista nos obliga a tratar de evitar un impulso fiscal en este contexto macroeconómico. En segundo lugar, creemos que esas medidas que se adopten tienen que ser compatibles con el pacto de rentas que acabo de mencionar y con esa no indexación de las partidas de gasto público y además deben tener en cuenta que se ha producido un deterioro significativo de la situación de las finanzas públicas en términos de mayor endeudamiento público y también de un nivel de déficit estructural elevado. Con estas consideraciones desde el Banco de España entendemos que la política fiscal en este contexto puede jugar un papel, por supuesto, para aliviar los efectos de la crisis, pero en esta ocasión las medidas que se adopten deben ser selectivas y deben concentrarse en los hogares de rentas más bajas y en las empresas más vulnerables al marcado encarecimiento de las materias primas. También sería deseable que se evitaran distorsiones significativas en las señales proporcionadas por los precios. Sabemos que son importantes precisamente para generar los incentivos adecuados a la reducción del consumo.
Hay que subrayar en este sentido que estimaciones del Banco de España, también de otros organismos internacionales, lo que muestran o que estiman es que en torno al 70% de las medidas aprobadas este año tendrían un carácter no focalizado, que no tienen en cuenta el grado de vulnerabilidad de sus perceptores. En tercer lugar, creemos que también las medidas tienen que ser de carácter temporal para precisamente no aumentar adicionalmente el déficit estructural. Creemos que también es el momento de iniciar el proceso de consolidación fiscal, de reducción del déficit estructural en el año 2023, una combinación de reducción del déficit estructural que alivie la situación, empiece, por tanto, el saneamiento de las finanzas públicas, combinado con un uso intensivo de los fondos estructurales, de los fondos Next Generation EU, podría permitir en neto un impacto todavía positivo para el crecimiento económico, pero insisto, con esa mejora paulatina, gradual, de reducción del déficit estructural. Creemos también que el tono de la política fiscal debería ser flexible, adaptarse a las circunstancias y, en particular, una mayor intensidad de las presiones inflacionistas podría requerir un mayor tono contractivo de la política presupuestaria y, por supuesto, como también he señalado en distintas ocasiones, ese inicio del proceso de consolidación fiscal debería enmarcarse en un proceso creíble y sostenido de refuerzo de la sostenibilidad de nuestras cuentas públicas, que tiene que tener, evidentemente, un claro horizonte plurianual. Políticas de oferta, cuarto aspecto de la política macroeconómica que es muy importante. Estamos ante una perturbación de oferta como consecuencia del incremento de los precios energéticos. La mejor política económica es tratar de desplazar esa curva de oferta a través de reformas estructurales hacia la derecha. Y esto es precisamente, entiendo, el objetivo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español, una ejecución de un programa, sí, de inversión y de gasto, pero al mismo tiempo combinado con reformas estructurales. Es importante que estas reformas se hagan con profundidad. También es muy importante, dada la magnitud de los fondos y lo numeroso de los proyectos, que se haga una evaluación en tiempo real de su ejecución. Sería deseable, desde nuestra perspectiva, incluso dado el retraso que hemos observado también en los 2 primeros años de ejecución, que incluso se amplíe el plazo de ejecución de los fondos. Y, por último, creemos también que de estos fondos europeos deberían ser el embrión de la creación de un mecanismo de estabilización macroeconómica de carácter permanente. Y esto me permite ligar con el quinto aspecto de las políticas económicas que me gustaría subrayar, que es el que tiene que ver con, de nuevo, como cuando vivimos la crisis de la pandemia, en esta nueva crisis energética derivada, sobre todo, de la guerra de Ucrania, la solución debe ser claramente más Europa. Las políticas estructurales combinadas por parte de todos los países europeos que favorezcan la integración y la interconexión de los mercados europeos y que refuercen el mercado único son las más apropiadas. También el establecer mecanismos de financiación conjunta para esos proyectos que son necesarios. Un marco fiscal europeo que garantice la sostenibilidad de las finanzas públicas nacionales. Luego me voy a referir a esta cuestión al final de mi intervención, sin olvidar, como digo, todos aquellos aspectos de la gobernanza europea que sabemos que todavía están pendientes, como, insisto, la creación de un mecanismo de estabilización macroeconómica permanente y también completar la unión bancaria y la unión del mercado de capitales. Paso al tercer bloque de mi intervención, que tiene que ver con, ahora sí, la valoración de los presupuestos generales del Estado. Antes de comenzar, me van a permitir que dé un mensaje sobre un aspecto que me parece muy importante en relación con cuál está siendo el impacto que esa elevada inflación está generando también sobre las finanzas públicas. Estamos viendo que se está produciendo un dinamismo de los ingresos públicos, de la recaudación tributaria muy alto. Bueno, de acuerdo con las estimaciones del Banco de España, alrededor del 70% del dinamismo de los ingresos tributarios tiene precisamente que ver con las bases imponibles nominales y de ese 70%, alrededor de 2/3 tienen que ver con el incremento de la inflación. Por tanto, es verdad que la inflación genera sobre las finanzas públicas un alivio del déficit público en el corto plazo. Pero también sabemos que en el medio plazo, con un cierto desfase, como consecuencia de que distintas partidas de gasto público se acaban indiciando a los precios, el efecto se va minimizando con posterioridad, sobre todo también teniendo en cuenta que estamos ante un shock de oferta negativo que generará necesariamente pérdidas de bienestar. De acuerdo con nuestros modelos, de hecho, los efectos de un incremento de la inflación provocados por un incremento de los precios energéticos acaba generando, en último término, tras varios años, un deterioro de las finanzas públicas. Pero quizá un aspecto que me gustaría subrayar incluso en mayor medida
tiene que ver con el hecho de que hay una parte importante de la dinámica de la recaudación tributaria que estamos observando, alrededor del 70%, de acuerdo con las estimaciones de nuestros economistas, que no somos capaces de explicar ni por las bases imponibles, ni por las elasticidades históricas, ni tampoco por las medidas discrecionales que han ido adoptando las autoridades. Estos son lo que denominamos los economistas los residuos, en este caso positivos. No sabemos cuál es el origen, puede ser una eliminación, una reducción de la economía sumergida, como sugiere algunos documentos oficiales. En cualquier caso, es muy difícil de determinar en tiempo real el origen de estos residuos positivos. En ocasiones precedentes, sobre todo en el boom inmobiliario previo a la crisis financiera internacional, se produjeron también esos ingresos muy bollantes que, en último término, acabaron desapareciendo también de una manera más rápida. No estoy diciendo que esto es lo que vaya a suceder en este caso, porque realmente no sabemos cuál es el origen, pero sí nos parece que deben considerarse como transitorios y, por tanto, que no vengan ligados a incrementos del gasto estructural hasta que no tengamos un conocimiento fidedigno de las razones que se encuentran detrás del mismo. Voy a hacer una valoración ahora de los presupuestos. Me voy a extender un poco más, presidente. Tiene usted 15 minutos posteriormente y estamos fuera de tiempo. Perfecto. Muy bien. Voy a resumir la valoración del Banco de España de los presupuestos en 10 puntos, una especie de decálogo, si me permiten, rápido, luego podemos entrar en la discusión. Primero, cuadro macroeconómico. PIB real previsto por cuadro macroeconómico incorporado a los presupuestos generales del Estado, 2,1%, es superior claramente al previsto actualmente por el Banco de España, que está en el 1,4%, y al consenso de los analistas, que lo sitúa incluso en niveles inferiores en el 0,8%. En términos nominales, sin embargo, los crecimientos para el año 2023 son relativamente similares. Cuando analizamos la composición de cuáles pueden ser las razones, la inversión privada, la formación bruta de capital fijo, tiene una dinámica muy boyante en el caso del cuadro macroeconómico del Gobierno frente al cuadro macroeconómico del Banco de España. Una parte de esto podría estar explicado porque el Gobierno espera un dinamismo de la ejecución de los fondos europeos superior a la que esperamos en el Banco de España. Segundo aspecto, el cierre de las cuentas públicas en 2022, que es el punto de partida, por supuesto, para el ejercicio 2023 que estamos discutiendo, puede ser mejor que lo previsto. ¿De acuerdo? El Banco de España estima que el déficit público, frente al objetivo y la estimación oficial de déficit público en 2022 del 5%, el Banco de España estima que podría alcanzar el 4,3%, es decir, más bajo que la estimación oficial, y esto como consecuencia, sobre todo, de esa buena evolución de los ingresos públicos que está claramente por encima de lo estimado en el propio documento oficial, de acuerdo, evidentemente, con nuestras propias estimaciones. Tercer punto. En cuanto ya al presupuesto para 2023, hay que decir que en esta ocasión su valoración se enfrenta a algunas dificultades derivadas de la falta de compatibilidad de este con el plan presupuestario. Como decía al principio, el plan presupuestario es muy importante para encuadrar la política fiscal del Estado y de la Seguridad Social con el resto de administraciones públicas. Saben que vivimos en un país con una elevada descentralización fiscal. Si uno quiere tener una visión completa de la política fiscal en nuestro país, necesita tener en cuenta también qué van a hacer las comunidades autónomas y corporaciones locales, y eso se proporciona en el plan presupuestario. En esta ocasión se ha optado por proporcionar dos escenarios, pero los dos escenarios, 1 y 2, del plan presupuestario tienen algunas dificultades de comparación en relación con el presupuesto, y estas dificultades, pues evidentemente, que van a condicionar también algunas de las valoraciones que voy a hacer con posterioridad. Cuarto aspecto, la previsión de ingresos para el año 2023, ahora ya para el ejercicio 2023 que estamos discutiendo. Teniendo en cuenta la infraestimación de ingresos públicos que contempla, como acabo de decir, el proyecto de presupuestos generales del Estado, nos parece factible. ¿De acuerdo? La estimación de ingresos para el año 2023 nos parece factible como consecuencia de esa infraestimación del año base del año 2022. Quinto aspecto, pensamos que algunas medidas de ingresos que se incorporan en el presupuesto requerirían, o están en documentos adicionales, pero acabarán, que están ahora mismo en discusión en el Parlamento, requerirían de un diseño más adecuado. Me estoy refiriendo, por supuesto,
al impuesto sobre determinadas entidades de crédito. Me voy a remitir aquí a la opinión, al dictamen que el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo ha remitido a las cámaras. En el caso del impuesto temporal sobre las empresas del sector energético, que se aplica sobre los ingresos sin tener en cuenta los costes, por lo que no grava explícitamente los beneficios extraordinarios. Y, por último, también la posible extensión a 2023 de las medidas impositivas aprobadas este año, que, como decía antes, sería deseable que tuvieran, en el caso de que se extendieran, un carácter claramente más focalizado. Pero habíamos quedado 15 minutos, ¿no? Sí, pero después... Entonces, después para contestar tendrá solo 5 o 10. Vale, sí, perfecto. Prefiero acabar al menos con este decálogo porque creo que tiene todos los elementos fundamentales y no creo que en este caso las prisas sean buenas si pretendo que los senadores se enteren de lo que realmente quiero decir. Punto sexto, en cuanto al gasto público, existen algunos riesgos desde nuestra perspectiva de desviaciones al alza en algunas partidas, en particular los intereses, las prestaciones por desempleo y también las pensiones. Y en el documento que les he entregado se explican cuáles son las razones que se podrían encontrar de esas potenciales desviaciones. Muy importante, aspecto séptimo que quería subrayar, de acuerdo con la Comisión Europea, el gasto corriente previsto para el año que viene, de acuerdo con la metodología calculada por la propia Comisión Europea, cumpliría la recomendación de prudencia que estableció esta Comisión Europea y el Consejo Europeo en junio. Con respecto a este aspecto, como saben, la Comisión Europea ha fijado un umbral para el crecimiento del gasto corriente ajustado en 2023 del 5%, en base a sus previsiones de deflactor del PIB y de crecimiento potencial de la economía. En la derivación de ese cálculo se restan del crecimiento del gasto las medidas discrecionales de ingresos. Hay que tener en cuenta, en particular, que hay algunas medidas de ingresos que son de carácter temporal y que se descuentan, por tanto, en la derivación del incremento del gasto, como se hace habitualmente en las reglas de gasto. De hecho, la estimación del Banco de España es que el gasto primario corriente, excluyendo esas medidas temporales, podría elevarse al entorno del 7%, y también se asume que no se renuevan las medidas temporales introducidas en 2002, lo cual nos lleva a una nota de cautela en el sentido de que resultaría particularmente importante ser muy cuidadoso en el diseño de cualquier medida de alivio de las presiones en los mercados de precios energéticos si no se quieren desviar de esa regla de gasto, ese límite de gasto establecido por la Comisión Europea. Octavo punto que querría subrayar, el objetivo de reducción del déficit público para el año 2023, reducción de 1,1 puntos porcentuales hasta el 3,9%, también nos parece factible, también el de deuda pública, de nuevo como consecuencia de que esperamos un déficit público más bajo para el año 2022, que se extendería también en sus efectos hacia el año 2023. Noveno aspecto. De acuerdo con la información contenida en el plan presupuestario, el tono de la política fiscal, medida por la variación del déficit estructural, pasaría de ser ligeramente expansivo en el año 2022 a ser ligeramente contractivo en el año 2023. Sin embargo, de acuerdo con las estimaciones del Banco de España, si tenemos en cuenta que el déficit público va a ser, esperamos, más reducido en el año 2022 que lo estimado oficialmente, y trasladamos esto a los cálculos del déficit estructural, la variación estructural del déficit en el año 2023 sería prácticamente nula y, por tanto, hablaríamos de un tono de la política fiscal esencialmente neutral y, por tanto, no se daría inicio, si estas estimaciones fueran correctas, al inicio del proceso de consolidación fiscal que señalaba con anterioridad. Evidentemente, si consideramos los fondos europeos, que tienen un impacto macroeconómico positivo sobre la actividad económica, el neto del conjunto de la política fiscal sería claramente expansivo. Y, por último, el plan presupuestario, como saben, prevé un nivel, ahora ya no estoy hablando de la variación, sino un nivel de déficit estructural del menos 3,4%. Es un nivel muy similar al que se estimaba para el año previo a la pandemia, para el año 2019, pero hay que tener en cuenta que en ese déficit estructural estimado para el año 2023 se toman como estructurales precisamente esos ingresos, esos residuos de las ecuaciones de ingresos que he estimado con anterioridad, de tal manera que, de alguna manera, implícitamente se está asumiendo que esos ingresos extraordinarios que se están observando se están dedicando también a mayor gasto estructural. Si una parte de esos ingresos estructurales acabaran, que se están estimando como estructurales, devinieran no estructurales sino transitorios, pues evidentemente lo que se estaría produciendo es un incremento implícito del déficit estructural de la economía. Y con esto simplemente voy a acabar con una mención a esas ideas de medio plazo que subrayo en la última parte, en el último bloque del documento que se les ha presentado. La
importancia de que ese inicio de la consolidación presupuestaria que nosotros solicitamos ya para el año 2023, se enmarque en un plan, en el diseño de un plan de consolidación fiscal a medio plazo que permita precisamente reducir gradualmente el nivel de endeudamiento público y también el nivel de déficit estructural, y que además el diseño de ese plan de consolidación fiscal sea compatible con una mejora de la calidad de las finanzas públicas, es decir, de la contribución de los ingresos públicos y del gasto público al crecimiento económico. Y en el documento que se ha distribuido, presidente, pues se dan algunas pautas de cómo pensamos desde el Banco de España que esto podría producirse. También se hace una mención a la reforma del Pacto de Estabilidad. Luego podemos entrar, si a ustedes les parece, en la discusión sobre esta. Saben que la Comisión Europea acaba de publicar un documento que parece iniciar ese debate. Déjenme solo decirles que desde la perspectiva del Banco de España, unas reglas fiscales que funcionen adecuadamente, que se cumplan, en particular que generen los incentivos adecuados para que en los momentos de bonanza económica se acumulen colchones fiscales que luego puedan ser utilizados en las épocas de desaceleración y recesión económica, es absolutamente fundamental para el buen funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria. Y, por tanto, tenemos la obligación de contribuir y de lograr un acuerdo que, en el marco de la Unión Europea, que permita que esas reglas fiscales tengan un mayor grado de adecuación a esos objetivos de lo que han tenido en el pasado. Y con esto acabaría, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, gobernador, y gracias también por su esfuerzo, por sus palabras y por el esfuerzo que ha realizado. Vamos a dar paso a la intervención de los portavoces de los grupos parlamentarios que han solicitado la comparecencia, por orden de menor a mayor. 10 minutos por grupo parlamentario, que les ruego ajusten ustedes a la baja, si fuera posible. Tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Marín Gascón. Gracias, presidente. Señor Hernández de Cos, bienvenido. Gracias por su comparecencia para explicarnos cuál es la situación económica de España y cuál es su futuro en relación con los presupuestos del próximo año 2023. Me voy a referir a algunas cuestiones que usted mencionó en su comparecencia en el Congreso el pasado 17 de octubre y que hoy acaba de mencionarlas y de incidir sobre algunas de ellas. En primer lugar, usted comentó el informe del Fondo Monetario Internacional publicado a mediados de octubre pasado. En dicho informe, las previsiones para el año 2022, pero sobre todo para el año 2023, eran la baja del crecimiento global y el aumento de la inflación, previsiones muy significativas en prácticamente la totalidad de los países. En dicho informe de octubre, el Fondo Monetario Internacional preveía para el año 2023 una tasa de crecimiento para el área euro en torno al 0,5%, mientras que en abril la previsión era del 2,3%, lo que indica un descenso importante del crecimiento. En cuanto a la inflación, en octubre el Fondo Monetario Internacional la situaba para el área euro en el 8,3% en promedio en 2022 y en el 5,7% en 2023, es decir, un 3,1 y 3,5 puntos porcentuales por encima de las previsiones de abril. Asimismo, la OCDE, en su informe bianual Perspectiva Económica, publicado el pasado 22 de noviembre, indicaba que España registrará un índice de precios al consumo, un IPC medio del 8,6% para el presente ejercicio, es decir, el nivel más alto respecto a los países de nuestro entorno. Para el 2023 se situará en el 4,7%, pero mientras que en el resto de países seguirá reduciéndose, en España se mantendrá hasta finales de 2024. La mayoría de los países europeos estarán por debajo de la media, que se situará en el 3,4%, salvo España, que se mantendrá en el 4,7%. Vemos, por tanto, cómo la inflación se mantendrá en España al menos hasta final del 2024. Ante esta situación, con un descenso del crecimiento y un aumento de la inflación tan marcados, ¿cuál sería, según usted, la situación de España y de qué forma se vería afectada nuestra economía? Por otro lado, como dijo el expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Paul Volcker, la inflación es como la pasta de dientes, muy fácil de sacar del tubo, pero imposible de volver a meterla una vez ha salido. La última vez que la inflación en España superó el 5%, tuvieron que pasar 14 años para que volviese a situarse por debajo del 2%. Por otro lado, el Banco Central Europeo publicó en septiembre pasado sus previsiones
indicando una bajada del PIB en el área euro para el año 2023. En lugar de crecer un 0,9%, pasaría a caer un 0,9%, es decir, una tasa de crecimiento negativa, 1,8 puntos por debajo de lo que es el escenario central. En el caso de la economía española, también se observan señales de desaceleración que son evidentes en el tercer trimestre de este año. Por un lado, la afiliación a la Seguridad Social disminuyó de forma apreciable en el tercer trimestre y, por otro, los indicadores cualitativos, como los PMI, también han mostrado esta misma desaceleración. Los datos de crecimiento del tercer trimestre del año publicados por el Instituto Nacional de Estadística reflejan un alza del PIB intertrimestral del 0,2%, lo que indicaba que se estaba produciendo una desaceleración significativa de la actividad y el pasado 23 de noviembre usted manifestó en una jornada organizada por el Consejo General de Economistas que, según los indicadores del cuarto trimestre, la desaceleración de la actividad se mantenía. Ante esta situación, ¿cuál es la previsión del Banco de España y cómo afectará a la economía española? Por otro lado, en su comparecencia en el Congreso, usted indicó que, según las estimaciones del Banco de España, las medidas adoptadas por las autoridades para contener la inflación habrían contribuido a reducir la tasa de inflación general hasta agosto en algo más de 3 puntos porcentuales. El aumento posterior se ha producido a pesar de las medidas que han tomado las autoridades, siendo la más importante el mecanismo para limitar el precio del gas utilizado en la generación de electricidad. ¿A qué cree usted que se debe esto? Es decir, ¿por qué esta medida no ha ocasionado el efecto esperado? Asimismo, usted indicó que la recuperación de la economía española tras la pandemia del COVID se retrasaría hasta el primer trimestre de 2024, lo que confirma que España será el último país en recuperarse. Igualmente, planteó serias dudas sobre el uso de los fondos europeos y sobre su impacto final macroeconómico, ya que podría condicionar de una manera muy significativa la evolución tanto del crecimiento económico como de la inflación en los próximos meses. En cuanto a las administraciones públicas en España, usted indicó que mantendrán en 2022 y en 2023 una ratio, sobre todo de déficit público estructural y un nivel de deuda pública muy elevado, por lo que esta situación constituye una fuente de vulnerabilidad para la economía y, además, supone contar con menores márgenes de actuación fiscal ante posibles perturbaciones macroeconómicas que se puedan producir en el futuro. Ante esta situación, usted volvió a indicar que se hace absolutamente necesario el diseño y la ejecución de un plan de consolidación fiscal ambicioso, lo ha vuelto a remarcar ahora, que permita la reducción gradual de esos desequilibrios. Asimismo, ese proceso de consolidación fiscal debería ser compatible y debería producirse en paralelo a una mejora de la eficiencia del gasto público y también de la eficiencia y eficacia de nuestra estructura tributaria. Según los presupuestos para el año próximo, 2023, vemos cómo el Gobierno no ha hecho caso de sus recomendaciones, puesto que no corrige los desequilibrios indicados y no mejora la eficiencia del gasto público, más bien lo contrario, lo lleva hasta niveles insoportables. El Fondo Monetario Internacional, en su último informe, hace una petición muy clara al Gobierno, que comience a rebajar la deuda pública y que lo haga ya en 2023 con medidas concretas que supongan entre 1/4 y medio punto del PIB, lo que supone un máximo de 6.000 millones de euros, a lo que el Gobierno no parece hacer mucho caso. Asimismo, en dicho informe se indica que emprender una consolidación fiscal en 2023 ayudará a aumentar la confianza de los inversores y a contener las presiones inflacionarias. No solo se debe reducir la deuda pública por el propio crecimiento de la economía, sino que se deben llevar a cabo actuaciones para este fin en pleno año electoral, como tantas veces ha anunciado el Banco de España, la AIREF y el Fondo Monetario Internacional. En mi siguiente intervención continuaré explicando algunas cosas más. Gracias. Gracias, presidente. Bienvenido, gobernador. Compartimos algunos diagnósticos de los que usted ha realizado y no puedo cuestionar, evidentemente, otros, porque entiendo que ustedes han destinado mucho tiempo al estudio.
reconozco el escenario de incertidumbres y voy a hacer como reafirmaciones para que usted me diga si lo he entendido bien. Entendemos que el marco de incertidumbres viene marcado por la guerra, por tanto, es el factor que va a determinar más la evolución económica de las previsiones. Entiendo que ustedes consideran que la política monetaria tiene que seguir con esta línea de subir los tipos de interés como respuesta a la inflación. Me entenderá que yo soy una persona de economías más básicas y siempre había entendido que la inflación era cuando la demanda iba muy disparada, que la política monetaria ayudaba a cortar la demanda y entendía que esta crisis es una crisis más de oferta. Por tanto, me gustaría, a esos efectos, si me podría explicar las derivadas que puede llevar sobre el mercado de trabajo, sobre la industria, porque entendemos que es una respuesta más clásica a otro tipo de situación. Me gustaría que me pudiera explicar, cuando ha hablado de riesgos, ha hablado de pensiones. Por tanto, entiendo, puedo deducir que el gobernador no está de acuerdo en la previsión que hacen los presupuestos generales de subir las pensiones según los tipos de interés, o que el gobernador ha hablado del paro. Entendemos que ahora mismo, por ejemplo, en las Illes Baleares estamos en indicadores de plena ocupación, o los datos más favorables económicamente son los de trabajadores en función de la seguridad social, prevé que el paro se va a disparar, o el tema también ha dicho como riesgo que tuviéramos una segunda ronda de subidas de precios vinculadas a la no consecución de un pacto de rentas. Por tanto, mi pregunta, y será directa, si usted considera que la subida del salario mínimo no es adecuada, porque nosotros queríamos saber si en ese pacto de rentas usted incluiría la subida de salario mínimo como una cosa positiva o no. Y evidentemente son preguntas muy concretas y disculpe la sencillez de las preguntas, pero que son claras y me gustaría su respuesta. Y también le doy la oportunidad, porque en algunos medios hubo varias críticas sobre la política de austeridad del Banco de España referido a complementos no salariales de sus funcionarios y, por tanto, le doy la oportunidad, si usted considera oportuno, de aclararlos en esta comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Vidal-Matas. Por el Grupo Nacionalista en el Senado, Junts per Catalunya, Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario, tiene la palabra el señor Matamala Alsina. Gracias. No vamos a intervenir. Gracias. Muchas gracias, señor Matamala Alsina. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el señor Mariposo. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, señor gobernador, por su explicación, por la claridad en la exposición de todo lo que aqueja a la economía nacional, ¿no? También a la economía europea y el contexto internacional en el que nos movemos, ¿no? Ha hecho usted un análisis muy exhaustivo y ha establecido también una serie de recomendaciones de política económica. Y la verdad es que nosotros entendemos que se debaten estos presupuestos o este proyecto de presupuestos en el contexto de, efectivamente, como ha señalado, un ajuste acusado, una desaceleración de nuestra economía que se produce después de un repunte evidente y de un rebote evidente, producido después de un gran crack de demanda y oferta derivado de la pandemia, y seguramente también cuando aún no habíamos acabado de corregir todos los desequilibrios derivados de la crisis financiera de 2008. Es decir, en un contexto de concatenación de problemas, unos de economía internacional, de la economía internacional seguramente muy derivados, otros también de los propios problemas que tiene nuestra economía y de los propios desequilibrios que sigue teniendo nuestra economía. De su exposición, en este contexto en el que señalamos, de su exposición nos gustaría destacar y profundizar en una serie de cuestiones. Ha señalado, por un lado, el peligro de afrontar en esta situación con ingresos coyunturales decisiones de gasto estructural. Ha venido a señalar que seguramente el incremento de recaudación de 21 y 22 en un 70% se corresponde a un avance de las bases imponibles y en un 30% a lo que he denominado residuos de recaudación, ¿no? Residuos positivos de recaudación.
Y de ese 70% que atribuye a un incremento o avance de bases imponibles, ha venido a señalar que 2/3 son debidos a la inflación. Y a mí me gustaría preguntarle, ¿no? Efectivamente, de esto parece desprenderse que en un momento dado, cuando superemos la turbulencia grave de inflación, pues nos podemos quedar al aire sin muchos ingresos de los que ahora estamos obteniendo y que se utilizan para equilibrar políticas de gasto, que es estructural y no coyuntural en ese momento. Y sabemos también, y en eso valga también la autocrítica, la inelasticidad de las políticas de gasto cuando somos los políticos las que las desarrollamos, ¿no? Nos cuesta mucho luego, esto es temporal, bueno ya, pero luego cuando llega el momento nos cuesta mucho hacer lo que toca con una medida temporal, ¿no? Pero bueno, digo eso y digo también, porque se ha deslizado, que, oiga, una parte del avance de nuestras bases imponibles podría venir de afloración de economía sumergida, que usted ya ha comentado que es muy difícil de determinar, pero oiga, si fuera eso, pues sería un puntito positivo, ¿no? En este sentido. Me gustaría que profundizara en eso, si puede. Si podemos aclarar si efectivamente está habiendo afloración de economía sumergida. Segunda cuestión importante también, porque a veces nos cuesta... Bueno, nosotros creemos que somos un gran país y que hacemos... y que hemos hecho grandes cosas y que cuando los españoles han propuesto un proyecto en común, en cada momento hemos sabido superar las situaciones de flaqueza. Pero también es verdad que a veces nos cuesta y que no deberíamos hacernos trampas al solitario. Y nos da la impresión, y esta es una opinión de mi grupo, que en materia de fondos europeos nos estamos haciendo trampas al solitario. Estamos diciendo que es la gran panacea de transformación de nuestra actividad económica. No sé, y esa es una pregunta, si podemos hacer transformación sin antes superar los desequilibrios, si no tendríamos que hacer reformas que nos permitieran superar los desequilibrios. Yo creo que también usted lo ha indicado un poco, ¿no? Oiga, hemos de hacer las reformas que nos permitan potenciar aún más esos fondos europeos que estamos aplicando, porque la oportunidad es grande y es importante. No obstante, y esto también es opinión de mi grupo, el Gobierno se empeña en hacerse trampas al solitario. Nos dijo en el proyecto de presupuestos de 2021 que los fondos europeos le aportarían 2,5 puntos de crecimiento. Nos dijo que íbamos a crecer el 9,8, crecimos el 5 y según sus estimaciones los fondos europeos a eso solo aportaron 0,2 puntos. E igualmente en 2022 el Gobierno estima 1,9, ustedes estiman 1 punto de aportación al crecimiento y en 2023, bueno, oiga, esto es lo que a nosotros nos parece que es equivocada, y esta es opinión también del Grupo Popular, la política económica del Gobierno, en confiar o en hacerse trampas al solitario con la aplicación de estos fondos. Y en esta situación, pues seguramente habrá que hacer lo que usted dice, ampliar los plazos, y nos veremos en la vergüenza de tener que ampliar los plazos porque no hemos sabido ejecutar. En nuestra opinión, mejorar los procesos de análisis de los proyectos que estamos haciendo. Propusimos una oficina independiente. Redefinir la gobernanza de estos fondos nos parece prioritario. También la temática subvencionable seguramente es limitada y también hacer solo política de subvención con los fondos nos parece equivocado. Y seguramente necesitaríamos más participación española de proyectos de interés europeo y a lo mejor plantearnos aplicar fondos europeos para corregir desequilibrios de nuestra actividad económica, no solo como palanca de inversión, sino en otras palancas que pudieran activarse. ¿Podrían aplicarse parte de esos fondos europeos a reformas de política económica que necesitamos hacer, en su opinión? Tercera cuestión, señorías, el empleo. El pacto de rentas que misericordiamente usted va predicando, yo diría casi en el desierto, pero que creo que sí que es lo que hay que hacer en estas, creemos que sí que es
lo que hay que hacer en esta situación, más después de que usted ponga los datos. Es verdad que parece que hay que sí que se van aplicando, ¿no? Usted ha señalado el incremento de las cláusulas de salvaguarda, la mayor propensión a repercutir en precios de los costes empresariales, pero también es verdad que se está produciendo con más lentitud de la que paradójicamente uno pudiera pensar que se producía, ¿no? Pero en este sentido, también porque seguramente dos de las políticas que yo creo que fueron razonables en su momento en la pandemia, los expedientes de regulación temporal de empleo, las prestaciones por cese de actividad, que ayudaron evidentemente a proteger las rentas de las familias, pero también ayudaron a proteger seguramente una parte de los ingresos públicos y a proteger el empleo, y que sin embargo ahora pues hemos procedido, en opinión de nuestro grupo, a un maquillaje de esas cifras, porque los trabajos de horas siguen siendo de horas, aunque se llamen indefinidos, los varios trabajos en un mes siguen siendo eso. En este sentido, en el pacto de rentas y en el sentido del pacto de rentas que propugna, y también de cómo mejorar el empleo y cómo mejorar la calidad del empleo que creamos y el impacto que se pueda producir de los incrementos del salario mínimo interprofesional. Lo digo porque en un momento dado, cuando se produjeron incrementos del salario mínimo interprofesional acusados, se hizo ver que podía tener impacto en empleo. Sin embargo, parece que no lo ha tenido. No sé yo esto si lo pudiera aclarar. Y luego, por último, también respecto de la inflación. Y bueno, seguramente, y ahí pecamos todos, a lo mejor nosotros, como estamos en la oposición, no pecamos tanto, pero ahí pecamos todos. Hubo un exceso de confianza respecto de la inflación, ¿no? Y respecto de si sería transitoria, que tendría poca repercusión, y sin embargo se nos instaló, y se nos ha instalado fuerte en nuestro país, ¿no? Los efectos de la inflación. Y las medidas que se adoptan de contención de la inflación, que usted en su informe atribuye a octubre a un 2%, y el Gobierno señala en su plan presupuestario que sus medidas han contenido la inflación en 3,5 puntos a junio. Es verdad que hay una diferencia de meses en términos interanuales, pero lo digo porque el Gobierno destaca que esa contención del 3,5 puntos en la inflación, las medidas de gran impacto destacadas en esa contención es, curiosamente, la bajada de impuestos indirectos que ha operado, ¿no? Me gustaría ver si pudiéramos cuadrar estas cosas, ¿no? No lo digo porque, no, evidentemente, no porque entre usted en la brega política, pero mi grupo sí que puede entrar más en eso, ¿no? Y igualmente, y acabo, señor presidente, al final, oiga, la situación es complicada. Estamos efectivamente, como usted dice, en una perturbación de oferta por inflación de precios y hay que actuar sobre eso, pero seguramente ya hemos de hacer reformas estructurales, que en nuestra opinión es lo que se está desconociendo. Pero en el conjunto, y en esta situación que señalaba al inicio de contexto económico en el que nos encontramos, es muy difícil decir que hay un crecimiento robusto cuando aún estamos un 2% por debajo del PIB de la pandemia. Un compañero mío diría que es un crecimiento falso. No es crecimiento aún. Seguimos estando, según sus datos, un 2% por debajo del PIB prepandemia, y en materia de empleo aún seguimos estando un 1%, según sus datos, por debajo de las horas trabajadas. Eso es, en realidad, a la situación económica a la que nos enfrentamos y a las medidas que debemos ir adoptando. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Maribosó. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Fernández Leceaga. Sí, pues buenas tardes también, señor gobernador, y gracias a usted y a sus colaboradores por el rigor, los matices de un análisis que parte de la realidad de una situación compleja, y estoy casi por agradecerle que venga, porque así, desde luego, el debate es mucho más
razonable y tranquilo cuando está usted, lo cual es de agradecer, ¿no?, por parte de todos, ¿no? Yo empezaría por destacar, me parece muy importante, voy a hablar de 5 puntos, la incertidumbre extraordinaria, ¿no?, decía usted en su comparecencia en el Congreso, radical, ¿no?, que es una, en fin, porque añade a las incógnitas de carácter geopolítico evidentes, pues el riesgo propio de la economía y aún, si me permite, algún riesgo que usted no ha destacado demasiado, pero que existe, como es el que la política sanitaria pues está incorporando a la evolución de la economía china, que tanta influencia tiene sobre el conjunto de la economía mundial, ¿no? Pero en este marco yo también creo que es de destacar que, de acuerdo con sus análisis, con los que hace la AIREF, o los que hacen los organismos internacionales como la Comisión o el Fondo Monetario Internacional, las previsiones económicas que ha trasladado el Gobierno a través del presupuesto y del plan presupuestario global, ¿no?, han tenido una calificación pues, positiva, ¿no?, con todos los matices que se quiera, con la existencia de evidentes riesgos a la baja para algunos fenómenos que, sin duda, todos tenemos que incorporar en el análisis, ¿no? Pero, en todo caso, también las desviaciones no son todas en la misma dirección, ¿no? Los sesgos van en distintas direcciones, ¿no? Por ejemplo, en relación con este año, como usted bien dice, pues el crecimiento de este año ha sido revisado al alza por el Banco de España o por organismos privados en España sobre lo que estaba previsto. El AIREF pues, establece una previsión de déficit para 2023 que es mejor que la del Gobierno, ¿no? Y podríamos señalar incluso otros aspectos. En este sentido, pues, la realidad es bastante matizada, ¿no? Y nos lleva a usar los mejores instrumentos con modestia, con flexibilidad y, en todo caso, a ganar algún margen para poder adaptarse a las circunstancias que no sabemos nunca cómo van a ser exactamente. Me ha interesado mucho que huya pues, del catastrofismo a que estamos tan acostumbrados en el debate político, ¿no? Y que se haga en fin, sin ocultar los riesgos, sin ocultar los problemas, que la paleta que se utiliza, la paleta cromática, está llena de distintos tonos, ¿no? Y en este sentido, mi opinión es que en España, en términos comparados, en los 2 últimos años, partiendo de una situación extremadamente dura, como fue la que ocasionó la pandemia en un país que estaba muy volcado en el sector turístico, con muchas pequeñas y medianas empresas muy dependientes también del crédito, se está comportando razonablemente bien dentro de lo que es este contexto, ¿no? Incluso en algunos ámbitos, francamente bien en relación con nuestros socios y vecinos europeos. No se trata de minimizar la inflación, pero yo creo que hay que destacar que estamos por debajo de la inflación media de la Unión Europea ya en los últimos meses con claridad, que hemos conseguido doblegar la curva en los últimos meses, se está reduciendo y el último dato de inflación anticipada pues así lo indica y, por tanto, estamos empezando a ganar incluso una cierta competitividad exterior con nuestros socios principales, ¿no? Y como reconoce pues, distintos organismos, la acción del Gobierno en este sentido ha contribuido a doblegar esta curva, ¿no? Sobre todo a través del efecto sobre pues, los precios de la energía y a través, claro, de algunas rebajas impositivas que sin duda pues contribuyen a amortiguar la escalada de los precios, ¿no? Y me parece también muy importante destacar que los efectos de segunda ronda son aún muy limitados, muy moderados en España, digamos. Yo también defiendo la existencia de un pacto de rentas explícito en el sector privado, me parecería lo mejor, y además que sea a varios años, ¿no? Pero da la impresión de que existe un cierto pacto implícito de rentas que hace que ni desde el lado sindical ni desde el lado empresarial pues esté presionando excesivamente sobre este componente. Y, en todo caso, pues efectivamente hay que prestar algo de atención a cómo evolucionan los márgenes en algunos sectores donde existe más poder de mercado, cómo evolucionan los salarios en algunos convenios colectivos para evitar un efecto de contagio y, al mismo tiempo, pues qué pasa con las expectativas a medio y largo plazo y se produce ese desanclaje o no
Y en este sentido yo también le pediría, y yo creo que esto es una pregunta, ¿no? Si usted cree que la política monetaria europea no debe tener en cuenta también que estamos aún en un contexto donde este desanclaje es muy tímido y donde, por tanto, las expectativas de inflación apenas se sitúan en el medio plazo por encima del 2%, ¿no? Unas décimas, y, por tanto, si no tiene que tener una cierta proporcionalidad con esto, ¿no? Y yo creo que también hay que destacar, en este contexto de la inflación, que el mandato de los organismos internacionales y la opción de este Gobierno coincide en que hay que proteger de las consecuencias de la inflación, sobre todo los sectores más vulnerables, ¿no? Y yo creo que el Gobierno ha cumplido, ¿no? Se puede discutir el impacto sobre las distintas deciles de renta de las medidas, pero en todo caso el Gobierno ha cumplido, ¿no? Y aquí lo que me ha llamado la atención es que, en fin, por parte de la oposición no hemos tenido mucha ayuda para aprobar aquellas medidas que justamente van en esta dirección, ¿no? Sobre el crecimiento económico. Bueno, es importante destacar que a día de hoy no es probable que España entre en recesión el año que viene, cuando la probabilidad de que esto suceda en grandes países europeos en los que normalmente nos miramos es elevada, ¿no? Hay una fuerte recuperación prevista en primavera, de acuerdo con las estimaciones del propio Banco de España, ¿no? Y, en todo caso, el crecimiento entre los grandes países de la UE que va a presentar en el año 2023, España es el más alto entre los más altos, ¿no? Por tanto, en términos comparados, tampoco es que nuestro comportamiento sea extremadamente criticable, ¿no? Se ha hablado del mecanismo de recuperación y resiliencia. Un informe reciente de un servicio de estudio, bueno, de un observatorio ligado a una entidad financiera española, indica cómo en este año, y esto va a tener efectos para el año que viene muy marcados, hay una aceleración muy notable, no solo de las licitaciones, sino también de las adjudicaciones, ¿no? Con lo que es previsible que esto se traslade a la economía real a partir de los próximos meses. Y es importante indicar que, como se indica en ese informe, se han incorporado ya las comunidades autónomas, que gestionan por encima del 40% de los fondos totales, ¿no? Es decir, hay una participación común de todas las comunidades autónomas que va a permitir que yo creo que se concreten muchas de las promesas que encierra el MRR. Y es importante decir también aquí que los plazos, según este informe, en relación con el funcionamiento de otros fondos europeos, se reducen prácticamente a la mitad, ¿no? Bueno, no está nada mal. Al mismo tiempo que tiene un efecto tractor sobre la inversión privada, que se mantiene la inversión pública con fondos propios y, por tanto, que esto va a permitir un avance muy decisivo en digitalización, en transición energética y en transportes. Yo no sería partidario de minimizar el impacto de las reformas, ¿no? Que efectivamente no van a tener un efecto a muy corto plazo, pero que van a permitir, digamos, elevar el producto potencial de nuestra economía a medio y largo plazo, ¿no? Y que un Gobierno que la oposición, bueno, me voy a ahorrar los calificativos, ¿no?, que califica de una forma tan marcada a la oposición, sea capaz de modificar de forma tan omnicomprensiva, digamos, el marco en que actúan las empresas, ¿no?, y cómo se actúa en relación con el emprendimiento, la innovación y la política científica en general, yo creo que tiene su valor en este contexto. Tampoco se puede ser catastrofista con el mercado laboral. Sigue la creación de empleo, continúa a un ritmo muy alto, estamos en récord histórico de empleo, se está reduciendo la economía sumergida. Las estimaciones indican cerca de 300.000 empleos sumergidos que aparecen y la estabilidad laboral es muy alta. Y esto, aparte de ser bueno para los trabajadores, yo creo que va a tener un efecto también positivo, o debería tener un efecto positivo a medio plazo sobre la competitividad, ¿no?, a través de una mayor implicación en la formación y en las empresas. Que la ley de Ocum se desplace hacia el origen, pues es un reflejo de todo esto. Voy muy rápido, tengo una segunda intervención y la usaré. En todo caso, destacar en las finanzas públicas cómo
el presupuesto y el plan presupuestario cumplen las recomendaciones de la Comisión Europea en relación con la evolución prudente del gasto corriente primario de financiación nacional y también en relación con la expansión necesaria de la inversión. Y que además se cumple los compromisos en materia de déficit y de deuda descendientes, los dos, mejorando las previsiones para 2022 y, por tanto, siendo muy probable el cumplimiento para 2023. Acabo ya. Me parece, señor gobernador, que los presupuestos generales del Estado son necesarios, que impulsan la estabilidad, impulsan la modernización de la economía y tienen un tono socialdemócrata como es este Gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Fernández Leiceaga. Para contestar, el gobernador a los portavoces tiene un tiempo de 10 minutos. Muy bien, pues muchísimas gracias, presidente, y muchísimas gracias, señorías, por todos los comentarios, las preguntas. Voy a tratar de responderlas en orden. Seguro que me olvido de alguna, pero bueno, como hay un segundo turno de preguntas, seguro que ustedes recuperan aquellas que no haya contestado, como habitualmente hacen. Empezando con el señor Marín Gascón, creo que algunos de los comentarios que hacía he tratado de explicarlos en mi intervención inicial. Repito, en cualquier caso, algunos aspectos. Se ha referido usted a esas revisiones a la baja que los distintos organismos internacionales, Fondo Monetario Internacional, subrayaba usted, ha ido realizando a las previsiones macroeconómicas globales de crecimiento económico y también a las europeas, hasta qué punto impactaban a las de la economía española. Yo en mi intervención me he referido a nuestras previsiones de octubre, las de principios de octubre, 5 de octubre, que publicamos, en las que efectivamente también nos unimos, ¿no?, a esos otros organismos internacionales en las revisiones a la baja de las perspectivas económicas para el año 2023 en particular, no así para el año 2022 para la economía española, con ese 1,4% que era significativamente más bajo del que habíamos publicado, del que habíamos previsto justo antes del verano, en el mes de junio, ¿no? Y, por tanto, son compatibles con esa misma línea, y lo contrario sucede con la inflación, ¿no? Esas revisiones al alza de los organismos internacionales para la inflación global, para la inflación del área del euro, pues también nosotros revisamos, en particular para el año que viene, de una manera significativa la inflación. Se han referido ustedes en varias ocasiones al muy corto plazo, ¿no? ¿Qué estamos viendo en el muy corto plazo? Yo lo que he tratado de señalar es que, bueno, por una parte hay que constatar que efectivamente en el tercer trimestre del año se ha producido una desaceleración significativa de la actividad en la economía española, porque ya tenemos un dato del INE, 0,2% intertrimestral, que es claramente más baja que el 1,5% que creció la economía española en el segundo trimestre. Pero lo que estaba tratando de subrayar en relación con el cuarto trimestre, del cual tenemos todavía muy pocos indicadores, hay que subrayarlo. Tenemos afiliación, por ejemplo, de un solo mes, la mitad del mes de noviembre, también publicado el otro día, como decía, por el Ministerio, que básicamente a lo que apuntan es a una prolongación de la debilidad de la actividad económica. Se refería usted también a eso, unas declaraciones mías de hace solamente unos días en esa dirección, y que, de acuerdo con nuestras estimaciones, los indicadores los leemos de forma que lo que creemos es que la economía española podría experimentar un leve crecimiento positivo en ese cuarto trimestre del año, muy similar probablemente al del tercer trimestre. Y aquí hay, como dos indicadores que van en la dirección opuesta. Pues los indicadores de confianza claramente han ido a peor en general, no solamente en España, sino también en otros países europeos, pero es verdad, lo decía también su señoría, que la evolución del mercado de trabajo en octubre y en la primera quincena de noviembre es positiva. Y, por tanto, bueno, todo eso metido en la coctelera de nuestros modelos macroeconómicos, pues pensamos que ese puede ser el vaticinio para este mes, de hecho, para este mes en el que nos encontramos, ¿no? Han preguntado sobre sobre las medidas el impacto de las medidas que el Gobierno ha adoptado contra la inflación. Aquí hay que tener mucho cuidado a la hora de compararlas, porque dependiendo del mes en el que nos encontremos, pues evidentemente el impacto puede verse modificado. Yo les he dado un número en mi intervención inicial, y es que básicamente, según las estimaciones del Banco de España, las medidas adoptadas habrían contribuido en el mes de octubre, que es el último para el cual tenemos datos desagregados, a reducir la tasa de la inflación general en España en algo más de 2 puntos porcentuales. De las medidas han sido el descuento en el precio de los carburantes
y el tope al incremento del coste de la materia prima en la tarifa TUR del gas, las dos medidas que habrían tenido el impacto mitigador más elevado, en torno al 1,5 puntos porcentuales, y en cambio los efectos de las medidas que afectan al precio de la electricidad han sido más modestos en octubre, pero esto se debe a que el efecto de la excepción ibérica fue reducido debido a la caída del precio del gas y también, por supuesto, a que la rebaja del impuesto especial sobre la electricidad y la disminución de los cargos de la factura eléctrica han dejado de tener un impacto negativo en la inflación, ya que estas rebajas comenzaron a aplicarse a mediados de septiembre del pasado año. Es decir, cuando pasa un año, pues evidentemente el efecto se acaba diluyendo en la tasa interanual. Esto es lo que lo explica, ¿no? Me preguntaba usted también, relacionado con otras preguntas posteriores, sobre el ajuste fiscal que había solicitado el Fondo Monetario Internacional. Nosotros estamos de acuerdo con esa valoración del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional lo que está haciendo es solicitar ya el inicio del proceso de consolidación fiscal, de reducción del déficit público estructural en 2023. Habla de hasta una reducción de hasta el 0,5 puntos porcentuales. El presupuesto, el plan presupuestario, lo que incorpora, de acuerdo con las estimaciones oficiales, es una reducción de 3 décimas, ¿no? Con el matiz que yo introducía en mi intervención, es que dependiendo de si efectivamente las estimaciones del Banco de España acaban siendo correctas, de que el déficit público de este año, 2022, sea más baja, si se mantuviera el objetivo de déficit del año que viene, entonces ya la reducción estructural en el año 2023 sería prácticamente nula y, por tanto, no se podría dar por iniciado, digamos, ese proceso de consolidación fiscal. Ese es el matiz que yo introducía. El señor Vidal-Matas me preguntaba por distintas cuestiones, incertidumbre, que también ha surgido en otras preguntas. Por supuesto, lo decía en mi intervención inicial, la guerra es el principal elemento de incertidumbre que tenemos. Afecta sobre todo a la evolución potencial de los mercados energéticos, también a la propia incertidumbre de los agentes económicos, ¿no? Una extensión del conflicto que hoy, evidentemente, no queremos pensar siquiera en ello, pues tendría unas repercusiones macroeconómicas para Europa en particular, pero también para el mundo muy, muy negativas, ¿no? Eso lo sabemos. Pero yo he enunciado otra serie de incertidumbres que son, si se quiere, más relacionadas con la parte nacional. Y por eso trataba de decir que ese incremento de los precios energéticos, en la medida en que seamos capaces, como hasta el momento está siendo el caso, de que no se traslade, que no se retroalimente a través de los denominados efectos de segunda ronda en salarios y en márgenes empresariales, estaríamos contribuyendo a un mayor grado de transitoriedad de la inflación. Si, por el contrario, salarios y márgenes, insisto que esto no está sucediendo, pero podría suceder, o aumento el hecho de que la inflación sea alta, aumenta esa probabilidad, se acabará sucediendo, pues evidentemente esto sería negativo para el crecimiento económico, sería positivo para la inflación, sería más alta, negativo para el crecimiento económico y, por tanto, para el bienestar de los ciudadanos. Es decir, dicho de otra manera, no nos quedemos solamente con los factores exógenos, esos están ahí, probablemente poco podemos hacer por resolverlos, pero hay algunos elementos internos, incluido también ese inicio del proceso de consolidación fiscal, que pueden ayudar precisamente a la percepción de estabilidad macroeconómica, tanto en términos de inflación como de déficit público, como de otras variables. Me preguntaba sobre el papel del sector público, de las pensiones en particular, en el pacto de rentas. Bueno, yo aquí he sido muy claro. Para mí un pacto de rentas lo que estamos tratando con el pacto de rentas es básicamente una inflación que nos viene importada como consecuencia, sobre todo, no exclusivamente, pero sobre todo, de los precios energéticos que necesitamos para consumir, que necesitamos para producir otros bienes. Se ha vuelto más cara. Esto significa un deterioro de lo que los economistas llamamos relación real de intercambio. Tenemos una pérdida de bienestar. Esa pérdida de bienestar es inevitable, al menos en el corto y medio plazo, hasta que hagamos una sustitución de esos bienes energéticos por otros bienes energéticos. Y una forma de evitar que se produzcan efectos negativos adicionales a los que ya supone ese deterioro de la relación real de intercambio es evitar que se produzcan esos efectos de segunda ronda. Y yo creo que contribuir a que haya un reparto de esa pérdida entre todos los ciudadanos, incluidos también, desde mi punto de vista, los pensionistas, al menos las pensiones más altas, no las pensiones mínimas, porque eso debería ser compatible a todos los niveles con proteger a los más vulnerables, pues me parece que tiene sentido. Y esto por eso hemos defendido, para el caso concreto de esta situación coyuntural, no estructuralmente. O sea, el Parlamento ya ha aprobado una indexación permanente de las pensiones con la inflación. Eso tiene otra discusión que es completamente distinta, de carácter estructural. Hay que cubrir el incremento de gasto estructural que genera en el largo plazo. Yo estoy hablando ahora de una política más coyuntural, que es la que se deriva de ese pacto de rentas.
Gasto en desempleo, los matices con el Gobierno, la previsión del Gobierno son reducidos. Como el cuadro macroeconómico del Gobierno tiene un mayor crecimiento, también tiene una reducción de la tasa de paro mayor de la que nosotros prevemos en nuestro propio cuadro macroeconómico. Eso te da prestaciones por desempleo más bajas en el cuadro macroeconómico del Gobierno que en el nuestro, ¿de acuerdo? Y por eso digo que si nuestro cuadro macroeconómico se cumpliera, podría haber un cierto sesgo al alza sobre esas previsiones. Salario mínimo, nosotros pensamos que efectivamente el salario mínimo tiene que estar claramente, la decisión de salario mínimo tiene que estar enmarcada en el pacto de rentas. Si el pacto de rentas se va a producir una fijación de los salarios, una moderación de los salarios, una moderación de los márgenes empresariales, el salario mínimo pertenece, por supuesto, debería pertenecer a ese pacto de rentas. Nosotros pensamos, tenemos los documentos que hemos publicado, es que efectivamente, aunque la elasticidad del empleo al incremento del salario mínimo haya sido pequeña, no ha sido nula y, por tanto, sí hubo un efecto negativo sobre el empleo de la economía, en particular de los colectivos de menor productividad. Y por eso yo creo que, de nuevo, hay que ser cuidadoso en la determinación de ese incremento del salario mínimo y enmarcarlo de nuevo, insisto, en el pacto de rentas que estamos propugnando. Sí. Sobre el resto, yo creo que son cuestiones que básicamente lo que me queda es estar de acuerdo con muchas de las afirmaciones que se han hecho. Efectivamente, lo que nosotros pensamos es que hay una parte, las estimaciones que tenemos, es que hay un 30% del incremento de los ingresos que no somos capaces de explicar, ¿no?, que es lo que llamamos residuos de las ecuaciones, y lo que pensamos es que, a pesar de que efectivamente podría estar justificado por una reducción de la economía sumergida, pero que esto es muy difícil por definición de saber medir, que hasta que estemos seguros de que esto es así, de que es estable, de que es estructural realmente, por lo que no asociaríamos, deberíamos asociar esos incrementos, esa parte del incremento de la dinámica de los impuestos a gasto estructural, precisamente para que no acaben ocultando un incremento del déficit estructural. Fondos estructurales, nosotros hemos subrayado desde el principio, vamos a ver, la inversión pública siempre ha tenido unos desfases de implementación muy elevados y, evidentemente, con los fondos estructurales se pretende, sobre todo, desarrollar proyectos de medio y largo plazo. Probablemente las expectativas iniciales generadas en términos de rapidez de ejecución de los fondos, pues probablemente no eran posibles de materializar. Bueno, por eso nosotros seguimos pensando que en ese trade-off entre rapidez y hacerlo adecuadamente nos quedamos con esta segunda parte, y por eso pensamos que pedir un alargamiento, no solamente para España, sino para el resto de los países europeos, de los plazos que ahora mismo se tienen, creo que sería razonable para precisamente no precipitarse, combinarlo con reformas estructurales. Nosotros ese punto lo hemos hecho de una manera muy enfática. De hecho, los fondos estructurales creemos que pueden servir para financiar reformas estructurales que a veces tienen costes de corto plazo y que no se realizan precisamente por ese motivo, y hemos puesto algunos ejemplos y me gustaría volver a subrayarlo. Pacto de renta, se ha hablado sobre ello. Sobre el tema de la inflación, solamente sobre esta cuestión de si nos hemos equivocado o no en la inflación, déjeme decirle que sí, claro que nos hemos equivocado en la predicción de la inflación, ¿no? Hace un año, cuando yo venía aquí, probablemente les hablaba de la transitoriedad o de un elemento de transitoriedad importante en la evolución de la inflación. Pero déjenme recordarles también que los análisis de Banco de España, Banco Central Europeo, sobre los errores de previsión, lo que nos determinan, la conclusión a la que llegan es que aproximadamente el 80% del error de previsión se debe al componente energético y al componente de los alimentos, que está muy relacionado, evidentemente, con la guerra de Ucrania, que evidentemente no fuimos capaces de predecir el año que viene. Sin embargo, como usted ha subrayado, los efectos de segunda ronda, si acaso en Europa y en España también particularmente, nos están sorprendiendo por su moderación. La respuesta de los salarios, la respuesta de los márgenes empresariales está siendo distinta claramente en España y en otros países frente a situaciones previas. Bueno, tengo muchas más cuestiones, pero creo que no tengo mucho tiempo más. Es una lástima, pero un día podía venir. Decir que... No, si ya estoy aquí. Decir que venga sin prisa y convocamos la comisión de presupuesto a los efectos, pero es que es violento, de verdad, esto. Nunca había tenido esta sensación, pero es violenta, ¿eh? Oye, a ver, tenéis 3 minutos por portavoces, intervienen, en su caso, los que quieran hacer uso de él, de un turno de 3 minutos. Por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Marín Gascón. Gracias, presidente. Señor Hernández de Cos, usted ha indicado que el déficit estructural se mantiene a pesar del incremento de los ingresos y nos advierte de que dicho incremento en los ingresos bien podría ser transitorio por el tema de los residuos positivos y que incluso podría compensarse en el futuro.
En este sentido, creo que usted nos está advirtiendo de que a lo mejor el déficit estructural que ha vuelto a los niveles prepandemia podría ser mayor si esos residuos positivos se convirtieran en negativos. Por otro lado, desde finales del 2019 hasta el cierre del segundo trimestre de 2022, la deuda pública, según el protocolo de déficit excesivo, ha aumentado en España en 250.000 millones y el Banco de España ha suscrito el 80%. Es decir, ustedes han evitado que los tipos de interés, a pesar de lo que han subido, hayan subido mucho más, puesto que han suscrito el 80% de toda la deuda emitida por el Gobierno español. ¿Van a seguir ustedes suscribiendo toda la deuda generada por este Gobierno? ¿A dónde nos conduce esta situación? Hemos visto por primera vez en muchos años un aumento de los gastos financieros. De hecho, los gastos financieros superan ahora a los gastos en sanidad y educación y son el segundo gasto después del de las pensiones públicas. Siempre se nos dice que se cobran impuestos para mejorar la sanidad y la educación. Nosotros creemos que se cobran más impuestos para pagar los intereses de la deuda pública. El volumen de gasto absoluto va a ir creciendo, de tal manera que en 7 u 8 años, salvo que se revierta mucho la política monetaria, puede llegar a hacer inasumible el pago de lo mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Marín Gascón. Por el Grupo Parlamentario Democrático, el señor Martín Larrez. Perdón, señora, discúlpeme. Buenas 3 minutos, tardes. por favor. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor gobernador. Una detallada descripción y análisis que ha realizado. Nos preocupa la elevada incertidumbre por las causas que ha detallado y el impacto que esta puede tener sobre las cuentas públicas. También nos preocupa que las previsiones realizadas en el proyecto de presupuestos puedan estar desvirtuadas por esa incertidumbre y más cuando posiblemente las expectativas de crecimiento sean revisadas a la baja por la mayoría de los organismos internacionales e independientes. Las diversas coyunturas que hemos sufrido han evidenciado una fragilidad del sistema y el esfuerzo obligatorio de la Administración para garantizar su sostenibilidad sin que ésta vaya en contra de los ciudadanos. Es necesario abordar la planificación fiscal de forma consensuada y, en la medida de lo posible, homogeneizarlo a los países de nuestro entorno. Y también es imprescindible un estudio riguroso del impacto de los fondos Next Generation. Nos preocupa que el despliegue de estos fondos, los más importantes de cuantos se han realizado desde la Segunda Guerra Mundial, no se hagan bien. Teruel asiste con mucha preocupación al desembarco de grandes proyectos de energías renovables gracias a estos fondos, que son muy positivos para grandes compañías, pero están suponiendo demasiados perjuicios para los habitantes de la España vaciada. Vemos cómo se destruye el paisaje y la actividad económica de nuestro territorio y no se da una alternativa real a los habitantes que sufrimos su impacto. También ha hablado de pensiones y del mercado de trabajo. Me gustaría conocer su valoración sobre la situación de ambas cuestiones en las zonas despobladas, donde apenas hay paro porque apenas hay población activa y, sin embargo, el número de pensionistas es elevadísimo por el envejecimiento de sus habitantes. Si no se revierte la tendencia, en pocos años seremos territorios sin apenas personas trabajando y una gran mayoría serán pensionistas. Por último, como ya hice el año pasado, le vuelvo a solicitar su mediación para que nos tomemos muy en serio el problema de la exclusión financiera en gran parte de la España vaciada. Es un problema muy grave que está incrementando además las numerosas brechas existentes entre el medio rural y el medio urbano. A esa población envejecida a la que me refería antes le cuesta cada vez más recibir un servicio presencial tan importante como el bancario. Y hablo de operaciones financieras muy sencillas y cotidianas. A este respecto, me gustaría saber qué pasos se están dando y también advertirles de las dificultades que tienen para realizar operaciones mediante procedimientos electrónicos, por falta de competencias y también por los numerosos problemas de conectividad de gran parte del territorio. Las medidas que se están realizando hasta ahora son escasas e insuficientes y creemos que la institución que usted gobierna debe desempeñar un papel de mediación fundamental entre la Administración y las entidades bancarias. Urge una solución a un problema cada vez mayor y, a pesar que ya lo hablamos con usted en los 2 años anteriores que ha asistido a esta comisión, es un tema que este último año ha tomado más relevancia y parece que no llegan medidas reales enfocadas a solucionarlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Martín Larrez. Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, señor Vidal Matas. Gracias, presidente. Simplemente 2 preguntas más, y disculpe por insistir más en preguntas. Quedaron algunas sin responder, si las quiere responder tiene la oportunidad. Y otra sería sobre el impacto de las políticas económicas, la subida de intereses
que se va a llevar a cabo, que usted ha anunciado que va a seguir esa política agresiva de subida de intereses, si tienen calculado el impacto sobre otras administraciones, la local y la autonómica, porque ha dicho que estaban con el plan, estaban separados y esta vez no había un informe completo. Me gustaría saber si hay algunas regiones o algunos territorios más en riesgo por esta política que otros, y en el debate también de esta entrada en recesión o no entrada en recesión, ya que estamos en la Cámara Territorial, también pedirle si puede disgregar los datos territorialmente, si hay algunos territorios que van a entrar en recesión claramente y otros no, o va a ser generalizado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Vidal-Matas. Por el Grupo Parlamentario Vasco, ¿quiere intervenir la señora Echano Varela? Gracias, presidente. Gracias, señor gobernador, por estar hoy aquí. Ha sido muy interesante escuchar su amplia intervención. Gracias por la actualización que nos presenta. La leeré más tarde por la extensión. Y creo que, como han dicho otros senadores, nuevamente presentan un análisis riguroso, telegráficamente, porque no va a haber tiempo para más. El dato adelantado que hemos conocido hoy del IPC nos dice que alcanza un 6,8, la subyacente un 6,3, pero si vamos a los datos europeos, a pesar de que la inflación es mucho más alta, la inflación subyacente es bastante más baja en el resto de Europa. Entonces, si nos podría ampliar un poquitito esa información. Luego, la ejecución de los fondos, un 0,6 por debajo de la previsión que hace el Gobierno. ¿En qué considera? Nosotros consideramos, nuestro grupo considera que efectivamente hay un diseño de partida que no permite que se ejecuten adecuadamente, y es que no se ha contado con las comunidades autónomas quienes ejecutan, y entonces no están adaptadas a mucha de la, digamos, del conocimiento del territorio con los fondos estructurales. Y la tercera y última pregunta sería el tema de la deuda, que es una variable que no deja de subir ahora por la pandemia y por la guerra de Ucrania, pero que empezó a subir en el 2015 y que no se han aprovechado nunca las épocas de bonanza tampoco para reducir esta variable, que va a crecer el costo, como decía el senador Vidal, de esta deuda. Y hasta qué punto las nuevas reglas fiscales que se plantean como más responsabilidad para los gobiernos no va a volver a ser una variable de riesgo para la inversión social y para las inversiones en país. Gracias. Muchas gracias, señora Echano Varela. Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Mariboso. Gracias, señor presidente. Muy brevemente, aunque no quisiera abrir un melón en este poco tiempo, pero como usted ha hecho una referencia al final de su primera intervención al Pacto de Estabilidad, considero importante traer un poco esa cuestión porque también incide, ¿no? El Pacto de Estabilidad y la necesidad de que se cumplan las reglas fiscales en un momento con la pandemia y aún hoy sin reglas fiscales obligatorias. Y no sé si la propuesta hecha en el ámbito europeo de reformulación de las reglas nos trae aquel viejo debate de si hemos de cumplir las reglas a lo largo del ciclo o hemos de mirar de ir cumpliendo las reglas con un poco más en corto, ¿no? En todo caso, oiga, está bienvenido, ¿no? Esa reflexión respecto de la regla de gasto y la necesidad de que tiene un cierto aroma keynesiano, ¿no? Eso de ahorrar cuando va bien para poder aplicar cuando va mal, ¿no? Nos cuesta mucho hacerlo. De hecho, yo creo que se explicaba que si en la etapa anterior a la crisis financiera hubiéramos ahorrado cuando iba bien, en la crisis financiera hubiéramos tenido que hacer mucho menor ajuste del que tuvimos que hacer para salir de aquella recesión. En todo caso, bueno, las reglas del Pacto de Estabilidad en algún momento tendremos otra vez la obligación de cumplirlas. Vamos a ver si lo hacemos mejor que otras veces y nos va mejor que otras veces para efectivamente dos cosas. Uno, potenciar nuestro crecimiento y dos, poder ser protectores cuando necesitamos ser protectores. Porque una de las
también características que creo que ha puesto de manifiesto el señor gobernador en su intervención es que nos hemos enfrentado a esta segunda derivada de la crisis con poco margen fiscal, ¿no? Hemos tenido poco margen fiscal que a lo mejor si hubiéramos hecho las cosas mejor anteriormente pues tendríamos un poquitín más de margen. Nada más, señor presidente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Maribosó. Por el Grupo Sí, muy brevemente también sobre dos o tres cuestiones. Nos cuesta mucho hacerlo, pero a algunos les cuesta más que a otros. Es decir, los años donde hubo superávit público fueron años donde gobernaba el señor Zapatero, los últimos que en España, ¿no? Simplemente lo dejo ahí. En todo caso, en relación con las recomendaciones de política económica, yo tengo la impresión de que, bueno, focalizar la ayuda en las personas más vulnerables, que posiblemente exija algunos matices en la panoplia de ayudas que se ha puesto en marcha en 2022 para 2023, impulsar la formación bruta de capital fijo y gravar la riqueza y los ingresos extraordinarios, que no son el resultado de decisiones de los agentes, sino que son beneficios caídos del cielo, para utilizar la terminología, son algunos elementos que están en el diseño de las políticas económicas de los organismos internacionales, ¿no? Que en buena medida se pueden decir también de este presupuesto, ¿no? Yo lo que no tengo muy claro es cuál es la alternativa del Partido Popular, permítame, señor Marí, porque en la oposición, pues antes era el Listras quien tenía todos los focos, ¿no? Una rebaja fiscal generalizada y lluvia de millones a través de enmiendas en los presupuestos, ¿no? Pero eso es poco compatible con la sostenibilidad fiscal que pues ahora decimos. Y yo veo que en el Gobierno, pues no sé, oscilan entre rebajas a las grandes fortunas al estilo de Moreno Bonilla, subidas de impuestos a las clases medias estilo Rajoy a partir del año 2012 y recortes en los servicios públicos como hace Ayuso en Madrid, ¿no? Entonces, no me queda muy claro cuáles son los objetivos de política económica del Partido Popular, sinceramente. Ni siquiera cuál es su gobierno conservador europeo de referencia a estos efectos. ¿Cuál les gustaría que tomáramos como referencia, ¿no? Y ya acabo ya una cuestión en relación con la cuestión de las pensiones, ¿no? Está claro que es necesario tomar en serio los efectos del envejecimiento de la población sobre el gasto público. Es inevitable. Pero, claro, tenemos una inflación alta que afecta sobre todo a los sectores más vulnerables, entre ellos a muchos de nuestros pensionistas, que, como es bien sabido, en gran parte de los casos no tienen otra alternativa más que depender de su pensión, ¿no? Y hay un mandato público legal suscrito por una base parlamentaria muy amplia de mantener ligadas las pensiones al coste de la vida, ¿no? Entonces, no hacerlo en estas circunstancias significa, en buena medida, romper ese compromiso con el conjunto de los pensionistas, ¿no? Y yo creo que esto tiene sus problemas de cara a garantizar dos cosas importantes: la sostenibilidad financiera, pero también la sostenibilidad social del sistema de pensiones. Muchas gracias. Señor Fernández Leizaga, el señor gobernador puede contestar por tiempo de 10 minutos. Voy a empezar al revés, ahora, para ver si llego a las últimas preguntas, ¿no? Aunque solo por tratar de ser también equitativo. No, quizá empezando por la última cuestión. Yo insisto en esta distinción que yo llevo haciendo desde principios de año, ¿no? Cuando he defendido la incorporación también del colectivo de pensionistas al Pacto de Rentas, en lo que es el aspecto más puramente coyuntural. Estamos viendo con una inflación muy alta. Esperamos que durante un tiempo también acotado de tiempo, de la discusión estructural de la indexación de las pensiones con el IPC. Esta última no la cuestiono, ha sido aprobada por el Parlamento. La única cuestión ahí relevante es que, evidentemente, como decía, genera un efecto sobre el gasto público de aumentarlo, ¿no? Estructuralmente, más de 3 puntos porcentuales de PIB, y, por tanto, hay que diseñar las medidas compensatorias necesarias. Se han hecho en la primera parte de la reforma de pensiones, algunas de ellas ya iban en esa dirección, y queda ahora completar la segunda pata, que debería precisamente cubrir ese desfase. En el aspecto coyuntural, insisto con mi respuesta anterior, creo que sería compatible coyunturalmente incorporar a los pensionistas, como al resto de la sociedad,
Estamos hablando, pensionistas son prácticamente el 25% de la población española, dejando fuera, como usted decía, para seguir cumpliendo también la máxima de proteger a los más vulnerables, pues las pensiones mínimas, por supuesto, indiciarlas completamente, hasta un determinado incluso nivel que consideremos como de mayor vulnerabilidad, que no tiene que ser exclusivamente el nivel de pensión mínima, sino que puede ser incluso a otros tramos, pero incorporar al resto. Esta es la defensa que hacíamos desde el Banco de España, que creíamos que podía hacer compatible esos objetivos que usted mencionaba con los de distribuir también esa pérdida de bienestar real que significa este incremento o este deterioro de la relación real de intercambio. Me preguntaba también en el turno de preguntas previo, y no le he contestado, sobre la regla de gasto o las recomendaciones del Consejo Europeo, y efectivamente coincido con esto. Es así en el documento publicado por la Comisión Europea. La Comisión Europea valora positivamente la utilización de la inversión pública para hacer frente a las necesidades requeridas por la transición digital, climática y energética, y también la de gasto primario corriente. Sobre este segundo aspecto, el del gasto primario corriente, el aspecto que yo trataba de subrayar en mi intervención es que efectivamente, primero, la Comisión Europea ha fijado un umbral que tiene en cuenta el crecimiento potencial de la economía española, sí, pero también un deflactor más asociado a la situación macroeconómica que vivimos, por eso llega a ese límite del 5%, pero que se llega a ese límite del 5% o en la derivación de ese cálculo, lo que se hace es, evidentemente, como se hace habitualmente en las reglas de gasto, restando el crecimiento de las medidas discrecionales de ingresos, porque las reglas de gasto nunca han pretendido establecer un mínimo de nivel, sino que, evidentemente, lo único que pretenden es que, si hay un incremento de gasto, esté financiado por una medida paralela de ingresos públicos. Y lo único que estaba subrayando yo ahí son dos cuestiones. Una, que en esa estimación de los incrementos de los ingresos discrecionales hay una parte importante que, en principio, están definidos como temporales, ¿de acuerdo? Y, en segundo lugar, que también en el cálculo se está asumiendo que no se van a renovar las medidas temporales introducidas en el año 2022. Por tanto, si en algún momento el Gobierno, el Parlamento, se planteara extenderlas, pues habría que ser muy cuidadoso en su selección de cara a precisamente no superar ese crecimiento del gasto. Estas serán las dos apreciaciones que yo hacía. Que, si me permite también, señor Fernández Leizaga, relaciono con un punto en el que de nuevo también estoy de acuerdo con usted. Por supuesto que las medidas que se han aprobado en el último año han servido para apoyar a las rentas de los hogares y de las empresas. El punto que yo estaba haciendo, en línea también con ese mantra que estamos defendiendo organismos internacionales y el Banco de España, es que en un contexto de elevado endeudamiento público, de elevado déficit estructural, de inflación elevada, sería mucho más importante focalizar, ser más quirúrgico en las medidas. Y en ese sentido, la valoración que hacemos nosotros, la valoración también que hacen otros organismos internacionales para España, también, por cierto, para otros países europeos, es que se ha sido poco quirúrgico. Es decir, que aproximadamente el 70% de las medidas que se han aprobado no tenían en cuenta, digamos, esos elementos de niveles de renta. Y creo que, de nuevo, de cara al futuro sería importante, en particular si algunas de ellas se pensaran en extender, en precisamente ser mucho más quirúrgico. Se me ha preguntado, también lo he obviado en la primera, por falta de tiempo, en la primera pregunta, sobre las diferencias de IPC y APC de España en relación con otros países. La explicación es clara. Nosotros tenemos un mercado energético en el que la traslación de la evolución de los precios internacionales energéticos al mercado minorista, es decir, al que pagamos los consumidores, es muy rápida. Y esto lo que ha provocado es que la inflación, desde que se produjo el inicio de la crisis energética en España, aumentara más y más rápido que en otros países europeos. ¿De acuerdo? Ahora, cuando estamos, y esto por supuesto afecta no solamente a la inflación energética, sino también a la inflación subyacente, porque evidentemente con un cierto desfase se produce una traslación de esos incrementos de precios energéticos al resto de los bienes y servicios que están en la inflación subyacente. ¿De acuerdo? Y ahora estamos viendo quizá la segunda fase en la que, cuando se ha producido una moderación de los precios energéticos como la que hemos visto, la que hemos vivido en los últimos 2 meses, pues evidentemente esto está afectando antes, ahora en términos de reducción de la inflación, de desaceleración de la inflación, mejor dicho, en España frente a otros países europeos, y por eso ahora tenemos un diferencial negativo de inflación. Si me permite, la economía española podría estar siendo, esperemos de hecho, un indicador adelantado de lo que le podría o debería pasarle a la inflación del área del euro, en particular si suceden dos cosas: que se mantiene la moderación de los precios energéticos en los mercados internacionales y, en segundo lugar, que se mantiene también que no se producen efectos significativos de segunda vuelta. ¿De
¿de acuerdo? Estas dos condicionantes son evidentemente muy importantes. Política monetaria, que me preguntaba el señor Vidal en la primera y la verdad que también, por falta de tiempo, me preguntaba por la justificación y los efectos. Yo creo que un poco la motivación de lo que estamos haciendo en el Banco Central Europeo. Bueno, en primer lugar, hay que decir que las perturbaciones que está sufriendo la economía del área del euro son fundamentalmente de oferta, pero no exclusivamente de oferta. Es decir, también hay un componente de demanda. Cuando nosotros en nuestros modelos hacemos la descomposición de qué está detrás del incremento de la inflación, sí hay el incremento de los precios energéticos, como he dicho, casi el 50% explica de la evolución de la inflación, es muy importante, pero también hay algunos componentes de demanda. Y, sinceramente, cualquiera que se haya paseado por España durante el mes de verano con turistas extranjeros, también turismo nacional, pues evidentemente ese componente de demanda que ha podido justificar incrementos de precios en los bienes y servicios turísticos creo que era bastante evidente. Eso, junto con la necesidad. Hay que tener en cuenta también que la política monetaria partía de un estímulo extraordinario. Partíamos de unos tipos de interés del menos 0,5%. Así empezamos, así han estado los tipos de interés hasta julio. Con compras netas positivas del programa pandémico y del programa de compras previo al programa pandémico. Evidentemente, mantener ese estímulo extraordinario cuando la inflación llega a alcanzar doble dígito no tiene ningún sentido. Es, de hecho, muy peligroso porque lo que puede acabar provocando es un desanclaje de las expectativas de inflación y puede acabar aumentando la probabilidad de efectos de segunda ronda. Por tanto, la justificación fundamental es que en ese contexto macroeconómico y de inflacionista tan complejo lo era absolutamente necesario, sigue siendo necesario, retirar lo primero el estímulo monetario extraordinario. ¿Qué efecto va a tener? Pues evidentemente un efecto negativo sobre la demanda, sin duda. Esto no hay que ocultarlo. Eso es obvio. Si, también en una de mis intervenciones recientes, pero incluso de una manera mucho más detallada en el informe de estabilidad financiera del Banco de España, simulamos cuál es el efecto de un incremento de los tipos de interés como el que ya se ha experimentado, por ejemplo, en el Euribor, a un año de 300 puntos básicos, más de 300 puntos básicos. De hecho, aumenta, evidentemente, produce una caída de la renta disponible de las familias, también de las empresas, hay un grado de traslación en la transmisión de la política monetaria que esos efectos tardan, evidentemente, en producirse y, por tanto, también aparecen algunos elementos de vulnerabilidad financiera, tanto en hogares como en empresas no financieras. Esto no se puede ocultar. Ese es el canal por el que opera la política monetaria. Me han preguntado sobre el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. No he querido entrar en mi intervención inicial, pero creo que estoy de acuerdo con algunas de las cuestiones. Quizás con un elemento quizá de discrepancia, yo no vería la modificación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento como un riesgo para el crecimiento económico. Vuelvo al punto de partida. Unas reglas fiscales que funcionen son fundamentales para el buen funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria. La sostenibilidad fiscal es un prerequisito también para la estabilidad monetaria, para la estabilidad macroeconómica. Y, por tanto, necesitamos unas reglas fiscales que funcionen. Y no han funcionado las que teníamos, porque eran muy complejas, porque no generaban los incentivos suficientes para generar colchones fiscales en las épocas de bonanza económica. Y, por tanto, hemos tenido esencialmente políticas fiscales procíclicas en buena parte de la Unión, del episodio del euro, desde la creación del euro. Y, por tanto, es razonable plantearse su renovación, también teniendo en cuenta algunos cambios estructurales que se han producido desde la creación del área del euro. Algunos de estos cambios estructurales es verdad que están en cuestión. Si verdaderamente el tipo de interés natural ha caído tanto como estimábamos hace solamente unos años. Si el crecimiento potencial, que ya veíamos que se había reducido en los últimos años, sí se ha vuelto a ver afectado, no solamente el de España, el de los países del área del euro, se ha vuelto a ver afectado como consecuencia de la pandemia o ahora de la crisis energética. Evidentemente, todos estos aspectos habrá que tenerlos en cuenta de cara a verdaderamente poder definir un nuevo marco fiscal que verdaderamente sea operativo y que permita esa sostenibilidad fiscal, garantice esa sostenibilidad fiscal que tan relevante es para la Unión Económica y Monetaria. Me van a permitir que no obvie una cuestión que no he mencionado en la intervención inicial, pero que creo que es muy importante, lo encontrarán en el documento que he repartido y que se refiere al Banco de España. El análisis que tenemos ahora mismo en Banco de España es que la cuenta de pérdidas y ganancias del Banco de España, que normalmente genera un superávit importante que se traslada al Tesoro y que forma parte de los ingresos, como consecuencia esencialmente de que el coste de nuestros pasivos
del pasivo de nuestro balance se ajusta inmediatamente a los tipos de interés más elevados, mientras que la rentabilidad generada por nuestras carteras de activos no se ve incrementada a la misma velocidad, al estar constituidas mayoritariamente por inversiones realizadas a vencimiento, esto lo que va a provocar es, digamos, unas pérdidas durante unos años en el Banco de España, la cuenta de pérdidas y ganancias del Banco de España, antes de provisiones. Afortunadamente, el Banco de España ha ido constituyendo las correspondientes provisiones que pudieran cubrir riesgos como estos que se están materializando en este momento, que alcanzan esas previsiones más de 31.000 millones de euros en nuestro balance, que servirán precisamente para cubrir esas pérdidas antes de provisiones y, por tanto, para dar un beneficio cero en los próximos años. Pero, evidentemente, esto tiene una consecuencia, es que el Banco de España no aportará ingresos a las cuentas públicas durante los próximos al menos 2 o 3 años. ¿De acuerdo? Esto es una cuestión que, como afecta al Banco de España, quería subrayar. Y luego me va a permitir una cuestión, porque también no me gusta eludir ninguna pregunta, que también me ha hecho el señor Vidal al principio, referido a unas cuestiones que han aparecido en prensa en relación con los beneficios sociales de los empleados del Banco de España. Y déjeme decirle que los beneficios sociales de los que disfrutan los empleados del Banco de España están recogidos en la normativa interna vigente, que es de obligado cumplimiento para la institución y que es el resultado de la negociación colectiva con los sindicatos representados en el Comité Nacional de Empresa a lo largo de los años. En el concepto de acción social se incluyen prestaciones y beneficios que tienen por objeto mejorar las condiciones personales o familiares de los empleados y, a diferencia de las retribuciones, no tienen relación con el trabajo realizado o con los gastos necesarios para realizarlo. Déjeme también decirle que, desde el respeto, por supuesto, al estricto cumplimiento de las obligaciones exigibles al banco, los órganos de gobierno del Banco de España tienen entre sus objetivos, lo tienen desde hace ya algunos años, la modernización y la optimización de estos conceptos de la acción social, habiendo integrado diversas propuestas en este sentido dentro del ámbito de la negociación colectiva. Esto es lo que, evidentemente, le puedo decir, y cualquier detalle, por supuesto, podemos hablarlo en el momento que usted considere oportuno. Déjeme solamente decirle sobre el tema que me preguntaba también sobre la despoblación, integración financiera, exclusión financiera, que desde el Banco de España, como sabe, lo hablamos en otro momento hace ya tiempo, el Banco de España le estamos dedicando muchos recursos al análisis objetivo precisamente de ese fenómeno, cuáles son las causas, cuáles son también las repercusiones desde el punto de vista del bienestar de los ciudadanos. Estamos también tratando de analizar cuáles son las políticas que pueden ser más adecuadas para aliviar algunos de sus efectos, incluidos los de la exclusión financiera, y estamos, por supuesto, como no puede ser de otra manera, a su entera disposición para seguir profundizando en ese análisis que consideramos, por supuesto, muy relevante desde el punto de vista también de que el ámbito territorial del Estado español pues sea considerado adecuadamente en nuestras políticas económicas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor gobernador. Hemos llegado por los pelos. Tenemos la presidenta del EREF debe estar esperando ahí fuera, así que empezamos en cuanto acompañemos al señor gobernador. Bueno, oye, yo lamento.